Bueno, ahora sí, si les parece, largamos, así no se nos hace tan tarde. Hoy vamos a trabajar sobre, primero buenas tardes a todos, así se queda para la grabación también. Hoy vamos a trabajar la segunda parte de el libro de Zaratustra de Nietzsche. El Zaratustra de Nietzsche, como quizás algunos sepan ya, a los que no les cuento, es considerado por el propio Nietzsche, pero además por toda la, la academia, digamos, toda la tradición filosófica moderna, como su obra central, ¿no? La obra más importante de él. Yo muchas veces lo digo porque él cuando termina el Zaratustra, siempre considera que lo que le entrega al mundo con esta obra es el regalo más grande que se le ha podido dar. Él siempre dice insistentemente en sus cartas con sus amigos y demás que Zaratustra está muy por encima como obra literaria, ¿cierto? Y filosófica, muy por encima de todas las otras obras contemporáneas al propio libro, de otros pensadores. Nietzsche tiene una gran, así como él se tiene a sí mismo en una altísima estima, y él desde siempre está seguro de que va a ser un pensador que después de un tiempo va a ser muy reconocido y que sus ideas van a calar fuerte. De la misma forma, él está convencido también que Zaratustra es un libro que tiene otro vuelo, ¿no? Otra altura, es un libro que está escrito para otras alturas, ¿no? Él dice después, a lo mejor faltarán 1000 años para que mi libro tenga el reconocimiento que se merece Zaratustra. El libro Zaratustra, pensemos, y su idea, y las dos ideas más fuertes del pensamiento nietzscheano, que son la idea del eterno retorno y la idea del superhombre, están todos muy ligados a esta época de Nietzsche y a este libro centralmente. A partir de Zaratustra, Nietzsche empieza en una etapa, lo que se conoce como la etapa afirmativa de Nietzsche. Ustedes piensen que Nietzsche, él tiene, anterior a Zaratustra, tiene como dos grandes etapas de pensamiento: la etapa del nacimiento de la tragedia, del origen de la tragedia, que es su etapa más metafísica, más romántica, más trágico. Él tiene un acercamiento distinto con los griegos, tiene un acercamiento distinto con la tragedia específicamente y con lo dionisíaco, ¿no? Ustedes consideren que después del nacimiento de la tragedia, lo dionisíaco que ocupa el lugar central en el libro y que es quizás la fuerza, la pulsión más fuerte creadora para la humanidad, prácticamente desaparece, ¿no? Él después del nacimiento de la tragedia, escribe, bueno, después de las consideraciones intempestivas, que son relatos muy particulares, él escribe finalmente Humano demasiado humano, que es su primer libro filosófico. Luego escribe Aurora y luego escribe La Galla Ciencia, la alegre Ciencia, que son tres libros que están escritos, particularmente esos tres libros en aforismos, y que en esos tres libros si bien hay una linealidad en cuanto a lo que guía la discusión de esos libros, también es cierto que son libros muy dispersos, ¿no? Y que si hay algo que más o menos oriente esa discusión es la discusión sobre la moral, pero que es un libro disperso, tienen todos ellos muchas aristas. Y es una etapa esencialmente negativa, ¿no? Es una etapa que el propio Nietzsche reconoce como destructiva, donde su trabajo en ese momento es justamente desandar y cuestionar y criticar, mostrar los límites, y además mostrar las implicancias que ha tenido todo lo que él llama el socratismo tardío, ¿no? Todo el pensamiento racional, todo el pensamiento moderno, la iglesia como estructura de poder fuerte y como creadora de valores, y esencialmente la imagen de Dios, ¿no? La imagen de un ser creador que determina lo bueno y lo malo, que es la balanza para definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es la medida de los valores, pero además de la medida de los valores es la justificación también de esos valores, ¿no? Ustedes piensen que luego de Dios, muerto Dios ya en el Zaratustra, la discusión que va a tener Nietzsche con los valores, bueno, ya lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Por eso entonces empezamos diciendo que esta obra es una obra, además de ser una obra central para él, es una obra extraña también para la época, ¿no? Ustedes piensen, los que han tenido oportunidad de revisar un poco el Zaratustra, habrán visto que el Zaratustra está escrito de una forma muy particular. Y piensen que Nietzsche llega a escribir el Zaratustra y lo piensa, lo presenta, lo ofrece como el libro de la humanidad, escrito en una forma muy extraña y sobre todo muy extraña para la discusión filosófica, ¿no? Ustedes sepan que nosotros antes de Nietzsche tenemos un Hegel, tenemos un Kant, tenemos un Schopenhauer. Hola Franco, buenas noches. Ahí saludo por el grupo. Tenemos un Schopenhauer, tenemos incluso un Kierkegaard, que son todos pensadores que
escriben la filosofía, piensan la filosofía, la presentan a la filosofía desde, no sé si llamarlo desde la seriedad académica, pero sí desde un cierto orden, desde un cierto ordenamiento sistemático de los libros, que tienen una raíz apolínea, si fuera por ponerlo en términos de Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche, en cambio, viene a presentar este libro que está escrito prácticamente como sentencias. Quien habla es un profeta, no es un pensador, es un profeta. Eh, Ustedes cuando recorran el Zaratustra se van a dar cuenta que en el Zaratustra no hay mayores argumentos fuertes para sostener lo que Nietzsche sostiene. Él va ciertamente rompiendo estructuras y creando nuevas estructuras. Viene con una propuesta que ya la vamos a ver en detenimiento, que es el superhombre, muy ligado al eterno retorno. En realidad, si han podido ver el apunte, han visto que yo presento 5 grandes ideas del Zaratustra, ¿no? Las 5 grandes ideas están todas relacionadas y todas necesariamente se implican, ¿no? Porque ahora cuando avancemos en ellas vamos a ver que la muerte de Dios es la posibilidad del superhombre. El superhombre se vuelve superhombre, digamos, la condición de posibilidad de que el superhombre sea el superhombre en esos términos nietzscheanos tiene que ver con el eterno retorno, con asimilar el eterno retorno. La voluntad de poder es la voluntad que en la discusión sobre el eterno retorno va a ir marcando las diferencias entre que la vida sea de una forma y no de otra. Bueno, y lo que se conoce como la superación del nihilismo tiene que ver esencialmente con la muerte de Dios, ¿no? Muerto Dios, mueren los sentidos, muertos los sentidos, nos depositamos en el nihilismo. Superar el nihilismo va a ser solo posible a través de ¿qué? Del superhombre y del superhombre y su relación con el eterno retorno. Por eso digo, las 5 ideas son todas muy vinculadas. Las 5 ideas no es un descubrimiento mío, esto de las 5 ideas fuertes de ese libro también es una suerte de consenso académico. Quizás lo del nihilismo sí es una cosa un poco que menos se encuentra en otros lados, porque en realidad esa discusión sobre la superación o no del nihilismo no está puesta en ningún lado en el libro, ¿no? El libro tiene una pulsión, tiene un sentido, tiene un aire, ¿no? Tiene como un aroma en el cual esa discusión está implícita, pero nunca Nietzsche la plantea en esos términos. De hecho, a Nietzsche se lo ha malinterpretado mucho como un nihilista, como un pesimista, sobre todo por esta primera etapa, ¿no? Por la etapa destructiva. Cuando Nietzsche es todo lo contrario, es un pensador profundamente positivo, profundamente afirmativo, y si nos guiamos por pulsos de ciertos libros como la Alegre Ciencia que vimos hace unos días, hace unas reuniones, es un escritor hasta uno podría decir alegre, ¿no? Que tiene una pulsión de vida muy, muy fuerte. Esto no lo hace de ninguna manera un sujeto más... Por esto quiero decir, no se le deben perdonar todas las barbaridades que posteriormente va a decir, y posteriormente, sobre todo luego de este libro, ¿no? Nietzsche quizás tenga que ver también con su condición, que su psiquis iba poco a poco empeorando. Nadie de un día para el otro se vuelve loco como le pasa a Nietzsche, hay una cosa que va creciendo. Las cartas anteriores al 89 que él manda son símbolo de eso. Ustedes piensen que ahora, en este año Nietzsche escribe el Zaratustra, los primeros 3 capítulos. Ustedes piensen que el Zaratustra tiene 5 partes, ¿no? Tiene el prólogo, que es más corto que cualquiera de las otras partes, pero igualmente fuerte, es importante, porque ahí presenta 2 ideas de las centrales, digamos, cuenta el objetivo de Zaratustra. Las 2 ideas centrales son la muerte de Dios y la venida del superhombre. Tiene ese prólogo, y después tiene 4 libros, ¿no? Los primeros 3 libros, el 1, el 2 y el 3, los escribe durante todo 1883, en periodos muy cortos de tiempo. El primero lo escribe en 10 días, el segundo creo que lo escribe en 15 o en 16, y el tercero lo escribe en 12. Y luego pasa todo y en el 83 se publica esta primera parte, ¿no? Así como se conoce, sin la cuarta parte. Luego en el 85 Nietzsche le agrega una 5ª parte al libro, pero con muy malos resultados editoriales. De hecho, él no consigue editor. Nietzsche, cuando hace los primeros 3 libros del Zaratustra y sale al mundo el Zaratustra, es un libro que es absolutamente ignorado por la academia, por la crítica y demás. Las muy pocas críticas que tiene, las reseñas que tienen algunos periódicos muy pequeños de Alemania, son muy malas, no comprenden lo que quiere decir Zaratustra. Lo que dice Zaratustra es muy complejo de comprender, además. No sé si es complejo de comprender, complejo no es la palabra, pero lo que dice el Zaratustra lo dice de una forma tan melódica, si se quiere, tan musical, tan metafórica, tan dionisíaca, que tiene muchas acepciones, ¿no? Ustedes piensen que si tenemos que comparar un discurso apolíneo con un discurso dionisíaco,
El discurso apolíneo será más parecido a un silogismo, a una explicación racional, lógica, coherente, sistemática, y el discurso dionisíaco tiene más que ver con lo metafórico, con lo que se mueve, con la música. Y este libro es un libro esencialmente dionisíaco. Ustedes piensen que, si bien nunca aparece con la fuerza del nombre y Nietzsche nunca lo presenta a lo largo de todo el libro a Dionisio, ustedes piensen que Dionisio desaparece, que ahí nos habíamos quedado al principio. Dionisio desaparece luego del nacimiento de la tragedia. En los 3 libros de corte destructivo Dionisio no aparece, y luego aparece con fuerza en este libro. Dionisio a lo largo del Zaratustra está en todos los renglones, está en todos los discursos, está en todos lados, pero tiene una razón perfectamente comprensible, porque Dionisio no es un dios que sirva para la destrucción, ¿no? Él es pura pulsión de vida, Dionisio. Entonces no tenía lugar en la destrucción que lleva Nietzsche adelante con Humano demasiado humano, con Aurora y con la Gaia Ciencia. Sino que en ese lugar lo que tiene que destruir ese discurso metafísico es el propio Nietzsche. Luego, cuando Nietzsche llega a esta instancia ya, uno le puede decir superador o no, pero esta instancia propositiva, afirmativa de creación, Dionisio tiene otro lugar porque Dionisio es el que va a crear, es el aliado de Nietzsche para la creación de los nuevos valores, de las nuevas tablas y finalmente el nuevo hombre, ¿no? Zaratustra puede ser perfectamente comprendido como un sátiro de Dionisio, como un profeta de Dionisio, en contraparte a cómo Jesús es un profeta de su Dios, o como Juan el Bautista es un profeta de Jesús, ¿no? En estos términos, es que podemos comprender, y que quizás debemos, es un buen registro al menos, es una buena opción para entrar al Zaratustra. Empecemos ahora. Yo tengo intención de que en esta reunión leamos un poco más a Nietzsche. Me gustaría que lo leamos un poco, sobre todo en este libro. Yo he seleccionado de cada uno. La guía de la clase va a ser la siguiente. Vamos a empezar por el prólogo, vamos a leer del prólogo alguna cosita y vamos a empezar a agarrar cada uno de los 5 temas fuertes que yo identifico en el libro, que yo y la tradición identificamos en el libro, y vamos a ir a los capítulos, a los discursos de Zaratustra que los llevan adelante, ¿no? Y que los explicitan. Luego ustedes tendrán el trabajo de ingresar al Zaratustra, ustedes, digamos, con sus conocimientos, y van a ver que si uno ha hecho el recorrido, me pasó a mí incluso preparando este curso, ¿no? Si uno ha hecho el recorrido previo que nosotros hemos hecho, este caminar, que seguramente algunos han estado más presentes en algún momento y otros en otro, pero si uno hace ese recorrido, este caminar a Nietzsche previamente, Zaratustra se muestra mucho más transparente, ¿no? Yo lo contaba en la reunión pasada, el primer libro que yo leo de Nietzsche es el Zaratustra, cuando empecé la facultad. Antes de empezar la facultad, Nietzsche es un filósofo que me interesaba, me compro el Zaratustra, lo leo todo de un tirón y comprendo el 10% de lo que comprendo ahora habiendo recorrido Nietzsche en otras obras, ¿no? Nos pasa sin duda con muchos de los pensadores. Se transparentan cuando uno más los va conociendo. La historia de Zaratustra es una historia sencilla, lo que presenta el libro. Zaratustra, cuando tiene 30 años, así comienza el prólogo, ¿no? A los 30 años Zaratustra abandona su patria y el río de su patria y marcha a la soledad de la montaña, ¿no? Está 10 años en esa soledad de la montaña, está con sus dos animales que tienen además múltiples significaciones, está con su águila y con su serpiente. Y luego de 10 años, cuando él ya desborda de sabiduría, cuando él tiene algo para entregarle a los hombres, para hacerle un regalo, decide bajar y darles este regalo a los hombres. ¿Cuál es el regalo que lleva el Zaratustra, el profeta de Nietzsche? Que a la vez es el propio Nietzsche, ¿verdad? Que para que quede claro, porque también es un punto quién es el profeta Zaratustra. No lo vamos a tomar ahora porque lo vimos en la reunión pasada con bastante detalle, así que los que no hayan visto la grabación, si les interesa el tema, en la reunión pasada vimos por qué Zaratustra, la forma de escritura, las parodias y las referencias que tiene con la Biblia, etc., ¿no? Y llegamos hasta el prólogo, y ahora por eso ingresamos sin tanto preámbulo. Pero bueno, y a los 10 años él baja, y le baja a regalarle su gran descubrimiento, su gran verdad, ¿no? Este regalo que le lleva al mundo el profeta, y el regalo es el superhombre, ¿no? El profeta parte de dos puntos, parte de un punto de partida, que el punto de partida es Dios ha muerto. Él asume que Dios ha muerto, él no lo justifica nunca, él entiende que Dios ha muerto, y al profeta le sorprende considerablemente que los hombres no sepan que Dios ha muerto, ¿no? Como decíamos, él en esos 10 años está con sus animales. Los animales son el águila y la serpiente. Carl Jung, un psicólogo, ha hecho una interpretación, tiene un libro entero escrito sobre los animales de Zaratustra.
y él en ese libro interpreta cuáles son las significaciones posibles. El propio Nietzsche en el Zaratustra lo que dice es que son los dos animales, el animal más orgulloso y el animal más inteligente. Entonces, en todo caso, la serpiente representaría la inteligencia, la águila el orgullo. Y él con esas dos virtudes, si se quiere, con esos dos acompañamientos es que marcha y que luego baja. El águila y la serpiente acompañan a Zaratustra durante todo el recorrido. Ustedes piensen que Zaratustra baja de la montaña, habla con el pueblo, luego tiene unos discípulos, luego vuelve a la montaña, luego vuelve a bajar el pueblo, luego vuelve a irse, ¿no? Y en todo el recorrido de Zaratustra, su águila y su serpiente la van acompañando. Otra de las interpretaciones posibles, esta sí es de Jung, que dice que entiende que el águila y la serpiente pueden representar los instintos y la razón, bastante similar a lo de recién. Y en otra interpretación de Jung, con la que yo no estoy muy de acuerdo, él entiende que pueda generar, significar también una dualidad entre cuerpo y alma, entre cuerpo y espíritu. Nietzsche nunca fue un dualista. Nietzsche, en todo caso, es todo lo contrario, un dualista. Nietzsche entiende que conceptos como alma, como espíritu, como inmortalidad, etcétera, son construcciones falaces que han sido construidas a partir del platonismo tardío. Digamos, luego de Platón, estas cosas empiezan a tener sentido, esta otra tierra. Nietzsche les dice los transmundanos a toda esta gente, a todos estos metafísicos, ¿no? Piensen que Nietzsche es lo más antimetafísico que hay. Él no cree que haya un alma, no cree que haya un espíritu, él cree que esas son exactamente ficciones que nos atan a otras implicancias, ¿no? Lo hablábamos también hace un tiempo, cómo se construyen las ontologías de cada uno de nosotros. Entonces, si uno tiene en su ontología, la ontología es todos los entes existentes que comprenden el universo para cada uno de nosotros, ¿no? Yo soy un sujeto ateo, Dios como ente no es parte de mi ontología porque yo no creo que ese ente Dios tenga la condición de la existencia. Puede sí ser una parte de mi ontología en cuanto a un sujeto no existente, si se quiere. Pero bueno, ontología tiene que ver con todo lo que uno cree que existe, ¿no? Con todo lo que uno ontologiza, con cada uno de los entes que cree que tienen la condición de la existencia. En ese sentido, si uno le da la condición de la existencia a cosas como el espíritu y como el alma, lo que sucede a partir de eso es que se multiplican las instancias que tiene que haber en nuestra ontología. Porque si hay un espíritu, si hay un alma, es probablemente esa alma con las características que conoce la modernidad debería ser un alma inmortal. Si el alma es inmortal, existe la inmortalidad. Si existe la inmortalidad, tiene que haber un ser garante de esa inmortalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Se van multiplicando los entes que uno cree que existen. Si yo creo, por ejemplo, en la reencarnación, estoy asumiendo que existe un alma. Si asumo que existe un alma, asumo que es inmortal, para que se comprenda. Por eso Nietzsche, a decir esto, Nietzsche no cree que eso tenga la condición de la existencia, el alma, el espíritu, etcétera, sino que son ficciones para justificar todo aquello que el platonismo y el catolicismo han desarrollado como otros mundos, como otras tierras, como la trascendencia, ¿no? Esta forma de distraernos de lo único existente que es la Tierra, nosotros en la Tierra y nuestro tiempo en la Tierra. Bien, por eso digo que esa tercera representación de Jung, esa interpretación que hace de cuerpo a espíritu, a mí no me termina de convencer, pero por estos criterios. Y finalmente Jung dice, para el psicoanálisis en general, los animales siempre han representado, por lo menos en los sueños, o para parte del psicoanálisis, han representado lo instintivo, no los instintos. Entonces ya también hace una interpretación en la cual que Nietzsche vaya siempre acompañado de estos dos animales quiere decir que el profeta Zaratustra siempre está acompañado por el instinto, ¿no? Y esto entendido quizás en la discusión más apolínea y dionisíaca, ¿no? Si uno cree que la filosofía es pura racionalidad, Nietzsche desde el principio está diciendo que los instintos van con él a la par, ¿no? Y que lo acompañan, no solo que lo acompañan, sino que son los elementos porque él marcha 10 años a la soledad con su serpiente y con su águila, ¿no? O sea, le da una condición de importancia para crear este descubrimiento del superhombre, para sostener, para fomentar esta hipótesis del superhombre, que los instintos tendrían un papel fuerte que jugar ahí y cosas para decir, ¿no? Por otra parte, también es interesante, si uno entiende que el Zaratustra está escrito casi como una contestación, digamos, como una parodia, como una forma de parodiar o de burlar, podría ser también al escrito bíblico, a la Biblia, sobre todo. Piensen que el Zaratustra está escrito casi en términos evangélicos, ¿no? Es muy similar a los evangelios, a los canónicos y a los apócrifos, pero si metiéndonos en los canónicos,
está muy escrito en ese sentido, y no es menor que uno de los animales que acompañan al profeta sea una serpiente, con la significación que la serpiente tiene para la iglesia y con el papel que juega la serpiente en una lectura muy superficial de lo que es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Digo, de esta figura en la cual se encarna el diablo, que tienta a la mujer para que coma la manzana, etc. En ese sentido, Nietzsche también puede utilizar la serpiente como una forma de marcar a la vez todo lo demás, ¿no? Porque ustedes, si después vamos siguiendo el Zaratustra, van a ver que hay muchos casos en los cuales Zaratustra y Cristo tienen muchas relaciones. A priori las tienen, de hecho Nietzsche lo hace intencionalmente. Nietzsche no por nada trae un profeta, no por nada escribe un libro 2000 años después de que el concilio de Nicea estructura la Biblia, escribe un libro de una forma bíblica. Nietzsche entiende que la Biblia es el libro que más ha hecho para esclavizar a los hombres, y está escrito proféticamente, ¿no? En términos está escrito por profetas. Nietzsche tiene la intención también de que su libro, que va a marcar según en los próximos 2000 años, 3000 años de pensamiento, está escrito de la misma forma, y elementos en los cuales en la Biblia son contradictorios o tienen una carga negativa fuerte, Nietzsche los da vuelta, los transforma y los presenta como elementos ya ni negativos ni positivos. Ustedes piensen que con la muerte de Dios, para Nietzsche lo que muere también es el sentido, y al morir el sentido, lo que cae también es la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Nietzsche más adelante, no en esta obra, pero más adelante va a decir una frase muy interesante para pensar. Nietzsche dice: no existen los hechos morales, existen las interpretaciones morales de los hechos. Una frase que muy pequeña, pero que dice muchísimo, da muchísimo para pensar, una de las cosas más profundas que ha dicho este pensador. Y todo eso ha sucedido, todo eso sucede posibilitado porque Dios ha muerto, ¿no? Dios vivo, las cosas tienen sentido, el sentido está dado, la justificación está dada. Cuando Dios muere, cuando Dios desaparece de la ecuación, las cosas ya están solas por sí mismas, ¿no? Cada una de las cosas van por su propio camino y pueden ser justificadas o no a partir de los criterios justificantes de cada uno de nosotros, pero ya no justificadas en sí mismas, ¿no? No justificadas trascendentalmente. Bien. Quiero leer ahora una de las ustedes sepan que el prólogo del Zaratustra está dividido en 10 capitulitos, pequeños capitulitos, en los cuales cuentan justamente de cuando sube Zaratustra, cuando está con su montaña y cuando baja, y en ese momento pasan algunas cosas más o menos interesantes. Él, cuando baja de la montaña, el primer capítulo del prólogo cuenta que él sube a la montaña y que baja con este regalo, ¿no? Y cuando el segundo libro, del segundo apartado del prólogo, cuenta un encuentro que él tiene con un viejo ermitaño. Ustedes piensen que todos los personajes para Nietzsche son personajes que tienen una significación fuerte, ¿no? Ustedes sepan que para Nietzsche la figura del ermitaño, del eremita, como él lo llamaba, es una figura, una de las pocas formas que tiene válidas el hombre de existir, ¿cierto? En un mundo sin sentido, ser ermitaño, decidir alejarse a la soledad para no estar acompañado de toda esta decadencia que Nietzsche ve en la modernidad, es una decisión válida, muy válida, y piensen que él se percibía a sí mismo casi como un ermitaño, ¿no? Nietzsche, recordemos su vida, Nietzsche cuando deja Basilea y cuando sale del círculo de Wagner, se vuelve prácticamente en un ermitaño, ¿no? Es un filósofo errante, viaja mucho, todas sus relaciones son casi todas epistolares, escribe mucho, pero siempre a la distancia. Y él está mucho tiempo solo y caminando, va de pensión en pensión, que él tiene una percepción muy fuerte de sí mismo como un ermitaño, y él está seguro, está convencido, lo dice varias veces, que la soledad y la enfermedad, en la combinación en la que se dieron en su propio cuerpo, fueron lo que posibilitaron que Nietzsche tenga la altura de pensamiento que él creía que tenía, ¿no? Y es raro, porque es raro, es cuando menos extraño que un pensador con la potencia que ha tenido Nietzsche, pero que ha sido ignorado durante toda su vida, mantenga durante toda su vida la convicción cierta de que sus pensamientos tienen mucho peso, mucho valor y son muy válidos, ¿no? Nietzsche nunca se desencanta de su propio valor. Él siempre cree, y sobre todo cuando escribe estas obras que nadie luego le reconoce, él siempre cree que su obra está destinada a la altura y que está escrita desde la altura, ¿no? Se me ocurre que uno puede tener esas creencias, pero mantenerlo a lo largo de su vida, cuando toda la realidad te demuestra que no, hay que tener una voluntad fuerte para mantenerse en ese punto.
Piensen, esto les iba a comentar hace un ratito, piensen que cuando él hace la cuarta parte del Zaratustra no consigue ni siquiera editor, él tiene que pagar, un amigo de él le paga una edición de 40 solo ejemplares de la cuarta parte, solo 40, a los que él distribuye entre sus amigos, y ahí los también pasé en el apunte, un investigador sobre Nietzsche cuenta que de esos 40 él solo pudo distribuir 7, ¿no? Y de esos 7 a lo mejor solamente 2 fueron leídos, porque uno de esos 7 fue para su hermano, otro fue para Malguida, que era una muy amiga de él, él la llamaba su hermana mayor, pero que de filosofía no entendía nada. Ya en este punto se había alejado de Paul Ricoeur, que era sí, un lector de Nietzsche, se había alejado de Salomé, bueno, que en un periodo muy cortito. El libro también está un poco impregnado, ¿no?, de la presencia de Salomé, que a Nietzsche siempre le resultó muy cara. Bueno, pero quiero leer este apartadito porque me parece importante y es uno de los más conocidos, ¿no? Y él, en este lugar cuenta, donde por primera vez en el libro dice Dios ha muerto. Sepan que cuando él la primera vez que Nietzsche dice que Dios ha muerto, lo dice en el aforismo 125 de la Galla Ciencia, un aforismo maravilloso, uno de los más leídos de Nietzsche, uno de los más lindos escritos. Es el del loco, ¿no? El hombre frenético, el hombre que baja al mercado y que dice, busco a Dios, ¿dónde está Dios? Y se la empiezan a burlar y él dice, lo hemos matado nosotros somos sus asesinos. Tiene una forma poética de expresar esa muerte muy bella, y es la primera vez que lo presenta, pero luego se desaparece en la Galla Ciencia, ¿no? Es una idea que está presente ahí, luego desaparece y está presente en todo el Zaratustra. Sepan que al final, en el cuarto libro del Zaratustra, Nietzsche se encuentra con la persona que mata a Dios. Se encuentra con el asesino de Dios, que el nombre es el más feo de los hombres, se llama el discurso, y él en ese discurso se encuentra con el más feo de los hombres, le cuenta por qué el más feo de los hombres mata a Dios, y hay una gigante especulación sobre quién efectivamente es el más feo de los hombres, ¿no? ¿Quién representa a ese personaje? Ya lo vamos a leer en 2 minutos. Leemos esto así no se nos hace más largo. Dice, Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie, pero cuando llegó a los bosques surgió de pronto ante él un anciano que había abandonado su santa choza para buscar raíces en el bosque. Y el anciano habló así a Zaratustra. No me es desconocido este caminante. Hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba, pero se ha transformado. Entonces llevabas tu ceniza a la montaña. ¿Quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se imponen al incendiario? Sí, reconozco a Zaratustra. Puro es su ojo y en su boca no se oculta náusea alguna. ¿No vienes acá como un bailarín? Zaratustra está transformado. Zaratustra se ha convertido en un niño. Piensen que la imagen, ya lo hemos visto en alguna otra reunión, no sé si estábamos todos, pero el primer discurso de Zaratustra, cuando termina el prólogo, el primero de sus discursos se llama De las 3 transformaciones. Ese libro no por nada está al principio, y ese libro genera una síntesis, produce una síntesis, es ese mismo libro una síntesis prácticamente de todo el pensamiento nietzscheano. Ese libro es maravilloso en cuanto a lo que propone, ¿no? Sepan que ese libro, ese discurso habla de las 3 transformaciones que tiene el espíritu, como el espíritu primero es un espíritu de carga, es un espíritu pesado, es un espíritu camello, que va constantemente cargando todo lo que debe ser, todo lo que la sociedad le dice que debe ser, ¿no? El famoso tú debes, todas las imposiciones de deber que nosotros tenemos y que creemos que tenemos, asumiendo que hay algo que efectivamente se debe hacer, ¿no? Eso que efectivamente se debe hacer es lo que Dios determina que se debe hacer, no en cuanto a figura castigadora, pero sí en cuanto a que existiendo Dios, existe el sentido, las cosas tienen sentido y existe la balanza del bien y del mal, ¿no? Ese camello, ese espíritu de carga, ese espíritu pesado, ese espíritu sumiso, es el espíritu que va cargando todo el tú debes, que es el dragón, ¿no? El dragón es una representación también de la propia iglesia, ¿no? Cuando el espíritu de carga va hacia el bosque, ahí tiene lugar su primera transformación y se transforma en un león. El espíritu deja de ser camello para transformarse en un león. Y el león es el espíritu que grita, es la rebeldía, es el que se enfrenta finalmente con el tú debes, ¿no? Que el tú debes está representado, como dije recién, por un dragón, que es el dragón de vos debes hacer esto, del mandato social, ¿no? Lo que Heidegger luego llamará el uno, y lo que Nietzsche llama la opinión pública. Ese tú debes
que impone el dragón, este deber ser al que nos tenemos que someter, se choca con el espíritu de libertad del león, que el león lo que le contesta es constantemente yo quiero, yo no soy nada que debo ser nada, sino que yo soy quien quiere lo que me sucede o no. Pero el dragón, si bien tiene la capacidad de oponerse, el león, si bien tiene la capacidad de oponerse al dragón, no tiene aún la capacidad de ser un creador de valores, ¿no? En ese momento, cuando el león ya se ha enfrentado con el dragón, el espíritu tiene una tercera transformación y se transforma en niño, ¿no? En un niño que juega. Y en ese jugar, ese niño es el superhombre, ¿no? Es la imagen del superhombre. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene el niño que no tenga ninguno de los otros dos espíritus? O del león, por lo menos. Tiene la capacidad de crear valores, ¿no? El niño es un dios. El niño crea valores, crea juegos, y en esos juegos impone las normas que quiere, luego las rompe como quiere, y luego las vuelve a imponer como quiere y las vuelve a romper. Nada le dice al niño cómo se juega, el niño crea el juego, crea las normas, y al hacer esto crea los valores. Nietzsche no es un filósofo que va a decir finalmente que todo vale lo mismo, no es un nihilista. Nietzsche no cree que todo valor tiene el mismo peso. Lo que Nietzsche quiere es, primero, que reconozcamos que el peso de los valores que nosotros tenemos hoy no son naturales, no son esenciales, no son existentes por naturaleza ni impuestos por un Dios, sino que son creados por los hombres. Y los valores que los hombres hemos creado, dirá Nietzsche, son valores que llevan a la esclavitud y al sometimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener la capacidad de crear valores que nos lleven hacia otro lado. ¿Cuál es ese otro lado que nos tienen que llevar? Hacia el superhombre, ¿no? El superhombre es un ser creador de valores. Por eso dice en este punto, el ermitaño cuando se encuentra a Zaratustra, Zaratustra se ha convertido en un niño, ¿no? Zaratustra es un despierto. ¿Qué quieres hacer ahora entre los que duermen?, le dice. En la soledad vivías como en el mar, y el mar te llevaba. Ah, ¿quieres bajar a tierra? ¿Quieres volver a arrastrar tú mismo tu cuerpo? Y Zaratustra respondió, yo amo a los hombres. ¿Por qué? Dijo el santo, me marché yo al bosque y a las soledades. ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios, a los hombres no los amo. El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor al hombre me mataría. Zaratustra respondió, ¿qué dije amor? Lo que yo llevo a los hombres es un regalo. No les des nada, dijo el santo, es mejor que les quites alguna cosa y que las lleves a cuestas junto con ellos. Eso será lo que más bien les hará, con tal de que te haga bien a ti. Y si quiere darles algo, no les des más que una limosna, y deja además que la mendiguen. No, respondió Zaratustra, yo no doy limosnas, no soy lo bastante pobre para eso. El santo se rió de Zaratustra y dijo, entonces cuida de que acepten tus tesoros. Ellos desconfían de los eremitas y no creen que vayamos para hacer regalos. Nuestros pasos les suenan demasiado solitarios por sus callejas, y cuando por las noches, estando en sus camas, oyen caminar un hombre, mucho antes de que el sol salga se preguntan, ¿a dónde irá ese ladrón? No vayas a los hombres y quédate en el bosque. Es mejor que vayas incluso a los animales. ¿Por qué no quieres ser tú como yo, un oso entre los osos, un pájaro entre los pájaros? ¿Y qué hace el santo en el bosque?, le preguntó Zaratustra. El santo respondió, hago canciones y las canto, y al hacerlas río, lloro y gruño, así alabo a Dios. Cantando, llorando y riendo y gruñendo, alabo al Dios que es mi Dios. Más, ¿qué regalo es el que tú nos traes?, les pregunta el ermitaño. Cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, saludó al santo y dijo, ¿qué podría yo daros a vosotros? Pero déjame irme a prisa para que no os quite nada. Y así se separaron, el anciano y el hombre, riendo como ríen dos muchachos. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, así habló a su corazón. ¿Será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto, ¿no? Una frase un texto muy hermoso, muy lindo escrito, y que presenta esta primera idea que Nietzsche luego, ya vamos a ver cuando estemos en el tema, pero Nietzsche nunca genera da una explicación de qué es lo que significa para él en términos cabales que Dios haya muerto. Lo cierto es que para Nietzsche Dios no ha muerto en términos literales, digamos, no ha muerto como, no ha tenido una existencia y luego ha muerto. Lo aclaro porque hay filósofos que sí creen esto, efectivamente. Uno de ellos, el primer filósofo que plantea la hipótesis y que dice la frase textual, Dios ha muerto, se llamaba Philipp Mailander, era contemporáneo de Nietzsche, un filósofo apasionante, del cual afortunadamente en los últimos años ha empezado a haber traducciones de su obra.
su obra no estaba traducida al español, y los que no leemos alemán se nos complicaba mucho acceder al pensamiento de él. Mailander es un pensador que nace un año después, 3 años antes que Nietzsche, miento, vive muy poquito tiempo, él escribe una sola obra que se llama se me fue el nombre. Ya la tengo aquí en la computadora, ya se las voy a pasar. Pero escribe una sola obra, en su obra él escribe lo que se llama una ontología negativa. Esa ontología negativa implica que Dios ha muerto efectivamente y que su muerte implicó, no solo que ha muerto, sino que además se ha suicidado y su muerte implicó la creación de las cosas, ¿no? Dios era el ser, lo uno, lo único, lo verdadero, lo eterno, lo inmutable, y luego, hastiado de su vastedad, se suicida. En ese suicidio, la unidad se rompe y se crea la multiplicidad, ¿no? Mailander dirá que, o hubiera dicho seguramente muy de acuerdo con la hipótesis de que en realidad lo que nosotros conocemos o que la física nos cuenta que es el Big Bang, fue el acto del suicidio de lo uno, ¿no? Del suicidio de Dios. Por eso lo aclaro. Para Nietzsche Dios no muere en esos términos, porque para Nietzsche ya es un pensador que no necesita la hipótesis de Dios, pero la plantea como parte de esta discusión que tiene con su contemporaneidad. Piensen que quizás en el siglo XXI, en la época en la que nos tocó a nosotros por suerte vivir, la existencia o la inexistencia de Dios tiene mucho que ver de cuestionamientos personales, cada uno toma esas decisiones, a nadie le llama la atención que haya ateos dando vuelta por todos lados. En esa época era mucho más complejo, no había verdad, piensen que no había pasado tantísimo tiempo del poder brutal, inquisidor de la iglesia, y había ciertas estructuras tabúes. Piensen que hasta los pensadores más racionales de todos, yo pienso en Hegel, pienso en Kant, pienso en el propio Schopenhauer, ninguno negaba la existencia de Dios, ¿no? Pensadores que quizás por la forma en la que pensaban y por la coherencia que tenían en su propio sistema de pensamiento, aún así utilizaban la hipótesis de Dios. Ni hablar de pensadores anteriores, no Descartes, etc. Pero pienso en Kant, un pensador, yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de conocer a Kant, pero un pensador de una fuerza y de una consistencia interna de su obra brutal, en donde no necesitó nunca, bajo ningún punto de vista, la hipótesis de Dios, ¿no? Luego aún la termina proponiendo. Nietzsche rompe incluso con esto y él no necesita la hipótesis de Dios, la corre desde el principio. Ustedes piensen que Nietzsche borra la hipótesis de Dios desde el nacimiento de la tragedia. En el nacimiento de la tragedia él pone otra hipótesis. ¿Qué es Dios en términos metafísicos para Nietzsche, ¿no? La existencia o la inexistencia de Dios no tiene que ver con el Dios cristiano, sino tiene que ver con el sentido. Si Dios existe, las cosas tienen sentido. El hombre tiene sentido, los valores son, etc. Bueno, lo que dijimos hace un ratito. Dios no existiendo, las cosas carecen de sentido y hay que buscárselo o dejarlos en su propio nihilismo. Nietzsche, ya desde el nacimiento de la tragedia, entiende que la hipótesis dadora de sentido metafísica de Dios no corre, y él encuentra que lo que justifica, lo que le da sentido a las cosas es el criterio estético, ¿no? La vida tiene sentido solo si podemos hacer de ella una obra de arte. Es el único sentido posible que puede tener una vida, no solo como lo dice Nietzsche, solo como criterio estético se puede justificar la existencia. ¿Es una justificación total, absoluta, esencial, natural? No, definitivamente no. Es una justificación coyuntural, contextual, demasiado humana, pero es una justificación, ¿no? Luego, Nietzsche inmediatamente dejará los criterios estéticos como si fueran válidos en términos metafísicos. Esos 3 libros que escribe entre esa obra y esta no lo necesita, solo se encarga de destruir, no le interesa proponer una justificación, y ahora Nietzsche sí va a proponer una justificación dadora de sentido, que no va a ser, que va a jugar en el medio entre lo eterno, lo justificado en sí mismo, etcétera, y lo coyuntural, lo accesorio, lo mutable, ¿no? La idea del eterno retorno es una idea que no es divina, que no tiene que ver con la existencia de una divinidad que justifique, pero a la vez tampoco es plenamente coyuntural. Es una condición de la existencia, ¿no? Ya lo vamos a ver un ratito. Bueno,
No vamos a leer el aforismo 125, pero yo se los recomiendo con fuerza porque es un aforismo muy, muy bello, donde, como dijimos al principio, cuenta esto del loco, del hombre frenético que llega al mercado buscando a los asesinos de Dios. Lo que sí me interesa que leamos es porque es uno de los textos del Zaratustra que se llama El más feo de todos los hombres, ¿no? Que, como les dije, el más feo de todos los hombres es el asesino de Dios. Nietzsche se lo encuentra en un bosque, en el bosque de la muerte, ¿no? Así se llama el lugar al que va Nietzsche, y se encuentra con el más feo de todos los hombres, ¿no? El más feo de todos los hombres ha huido de ese lugar, se ha recluido ahí y está en ese lugar quizás pagando la pena de haber matado a Dios. Luego veremos o haremos una hipótesis sobre quién es el más feo de todos los hombres, porque en realidad es bastante interesante. Y el diálogo que tiene con el Zaratustra, ¿no? Con el Zaratustra, exactamente. El más feo de todos los hombres, este capítulo dice así, dice: y de nuevo corrieron los pies de Zaratustra por montañas y bosques, y sus ojos buscaron y buscaron, mas en ningún lugar pudieron ver a aquel a quien querían ver, al gran necesitado que gritaba pidiendo socorro. Durante todo el camino, sin embargo, se regocijaba en su corazón y estaba agradecido. Qué buenas cosas, decía, me ha regalado este día para compensarme por haber comenzado mal. Qué extraños interlocutores he encontrado. Quiero rumiar durante largo tiempo sus palabras, como si fueran buenos granos. Mis dientes deberán desmenuzarlas y molerlas hasta que fluyan a mi alma como leche. Mas cuando el camino volvió a girar en torno a una roca, el paisaje se transformó de repente y Zaratustra penetró en el reino de la muerte. En él peñascos negros y rojos miraban rígidos hacia arriba. Ni una brizna de hierba, ni un árbol, ni el canto de un pájaro. Era, en efecto, un valle que todos los animales evitaban, incluso los animales de rapiña. Solo una especie de serpientes, feas, gordas, verdes, cuando se volvían viejas, iban allí a morir. Por esto los pastores llamaban este valle muerte de la serpiente. Zaratustra se sumergió en un negro recuerdo, pues le parecía que él había estado ya una vez en aquel valle, y muchas cosas pensadas oprimieron su ánimo, de modo que comenzó a caminar cada vez más lentamente, hasta que por fin se detuvo. Entonces, al abrir los ojos, vio algo que se hallaba sentado junto al camino, algo que tenía una figura como de hombre, pero que apenas lo parecía, algo inexpresable. Y de golpe se apoderó de Zaratustra una gran vergüenza por haber visto con sus ojos algo así. Enrojeciendo hasta la raíz de sus blancos cabellos, apartó la vista y levantó el pie para abandonar aquel triste lugar. En ese instante aquel muerto desierto produjo un ruido. Del suelo, en efecto, salió un gorgoteo y un resuello como los que hace el agua por la noche en tuberías atrancadas. Y por fin surgió de allí una voz humana y unas palabras de hombre que decían así: Zaratustra, Zaratustra, resuelve mi enigma, habla, habla. ¿Cuál es la venganza que se toma del testigo? Yo te invito a que te vuelvas atrás, aquí hay hielo resbaladizo. Cuida que tu orgullo no se rompa aquí las piernas. Tú te crees sabio, orgulloso, Zaratustra. Resuelve pues el enigma, tú duro cascanueces, el enigma que yo soy. Di pues, ¿quién soy yo? Mas cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, ¿qué creéis que ocurrió en su alma? La compasión lo acometió. Se desplomó de golpe. Ustedes piensen también que es importante tener en cuenta que para Nietzsche la compasión es una de las, así como el cristianismo, el catolicismo y la moral cristiana la reivindica la compasión como un acto de virtud, como un acto noble, para Nietzsche es tremenda. La compasión es lo peor que se puede hacer contra un ser humano, ¿no? Uno no debería tener jamás compasión con nadie, porque cualquier ser digno, cualquier ser que genere esa actitud de compasión no puede ser nunca puente al superhombre, ¿no? Por eso Zaratustra en este lugar siente una compasión, pero luego vamos a ver se avergüenza de su propia compasión, porque el hombre no debe ser compadecido, ¿no? Todo hombre compadecido o que esté en condición de generar compasión será un hombre que no sirva para la misión grande que tienen todos los hombres, que es ser puentes para el superhombre, ¿no? La compasión lo cometió y se desplomó de golpe, como una encina que se ha resistido durante largo tiempo a muchos leñadores, de madera pesada, súbita, causando espanto incluso a quienes querían abatirla. Pero enseguida volvió a levantarse del suelo, y su rostro se endureció. Te conozco bien, dijo con voz de bronce, tú eres el asesino de Dios, déjame irme.
No soportabas a aquel que te veía, a Dios, ¿no? Que te veía siempre, y de parte a parte, tú, el más feo de los hombres, te vengaste de ese testigo. Así habló Zaratustra y quiso irse de allí, mas el inexpresable agarró una punta de su vestido y comenzó de nuevo a gorgotear y a buscar palabras. Quédate, dijo por fin, quédate, no pases de largo. He adivinado qué hacha fue la que te derribó. Enhorabuena, Zaratustra, para estar de nuevo en pie. Has adivinado, lo sé bien, qué sentimientos experimentó el que lo mató a él, el asesino de Dios. Quédate, toma asiento aquí cerca de mí, no será inútil. ¿A quién querría yo sino a ti? Quédate y siéntate, pero no me mires, honra así mi fealdad. Ellos me persiguen, ahora tú eres mi último refugio. No con su odio, no con sus esbirros. Oh, de tal persecución yo me burlaría y estaría orgulloso y contento. ¿No estuvo hasta ahora siempre el éxito de parte de los bien perseguidos? ¿No estuvo hasta ahora el éxito siempre de parte de los bien perseguidos? Y quien persigue bien aprende con facilidad a ir, pues marcha detrás. Pero es de su compasión de lo que yo he huido, buscando refugio en ti. Zaratustra, protégeme, tú mi último refugio, el único que me ha adivinado. Tú has adivinado qué sentimientos experimenta el que lo mató a él. Quédate si quieres irte, impaciente. No vayas por el camino que yo he seguido, ese camino es malo. ¿Estás irritado conmigo porque hace ya mucho tiempo que hablo y chapurreo? ¿De que yo te dé consejos? Pero tú sabes que yo, el más feo de los hombres, soy también el que tiene a sí mismo los pies más grandes y más pesados. Por donde yo he pasado, allí el camino es malo. Todos los caminos pisados por mí quedan muertos y estropeados. Mas en el hecho de que tú pasaste a mi lado en silencio, de que te ruborizaste, bien lo vi. En eso he reconocido de que tú eres Zaratustra. Cualquier otro me había arrojado su limosna, su compasión, con miradas y palabras. Mas para esto yo no soy bastante mendigo. Eso es lo que tú has adivinado. Para esto yo soy demasiado rico, rico en grandes cosas, terribles, en las cosas más feas, más inexpresables. Tu vergüenza, oh Zaratustra, me ha honrado. A duras penas logré escapar de la muchedumbre de los compasivos para encontrar al único que hoy enseña la compasión es inoportuna. A ti, oh Zaratustra, ya sea compasión de un dios, ya sea compasión de los hombres, la compasión va contra el pudor. Y no querer ayudar puede ser más noble que aquella virtud que se apresura solícita. Mas entre todas las gentes pequeñas se da hoy el nombre de virtud a eso, a la compasión. Ellas no tienen respeto por la gran desgracia, por la gran fealdad, por el gran fracaso. Yo miro encima de todos estos al modo como el perro mira por encima de los lomos de los pululantes rebaños de ovejas. Son pequeñas gentes, grises, lanosas, benévolas. Como una garza mira despectivamente por encima de los estanques poco profundos, con la cabeza echada hacia atrás. Así miro yo por encima del hormigueo de grises y pequeñas olas y voluntades y almas. Durante demasiado tiempo se les ha dado la razón a las pequeñas gentes. Con ello se les ha acabado por dar finalmente también el poder que ahora enseñan. Bueno es tan solo aquello que las gentes pequeñas llaman bueno. Y verdad se llama hoy a lo que dijo el predicador que precedía de ellos, aquel extraño santo y abogado de las gentes pequeñas que atestiguó de sí mismo, yo soy la verdad. Hablando de Jesús, ¿cierto? Este último párrafo se refiere explícitamente a Jesús. Luego Nietzsche, anteriormente a esto, en Humano demasiado humano, Nietzsche hablando de Jesús, ustedes sepan que sobre Jesús Nietzsche siempre tiene una suerte de respeto. Muchas veces lo critica de hecho, creo que la palabra literal que usa es estúpido, pero fuera de ello siempre lo respeta como un sujeto que fue lo suficientemente honesto para que, dice Nietzsche, si hubiera vivido demasiado tiempo, hubiera renegado de su propia doctrina, ¿no? Para Nietzsche Jesús tiene siempre ha hecho un manto de piedad sobre él, siempre le tiende una cuerda para no atarlo a lo que sí, a todas las consecuencias de lo que fue Jesús y el cristianismo, ¿no? Para Nietzsche, así como él tiene siempre esta referencia por la figura histórica de Jesús, tiene una crítica más lacerante, más violenta contra la imagen de San Pedro, ¿no? San Pedro, a quien se lo conoce como el padre de la iglesia. Con él sí Nietzsche cree que él era un sujeto oportuno, si se quiere, que utilizó una buena doctrina para construir un mundo tan lamentable como el que el cristianismo construyó.
¿no? Desde hace mucho tiempo ese presunto hace hinchar la cresta de las gentes pequeñas, ¿no? Jesús. Él que enseñó un error nada pequeño cuando enseñó yo soy la verdad. Se ha dado nunca una respuesta más cortés a un presuntuoso, pero tú, oh Zaratustra, lo dejaste de lado al pasar y dijiste no, no, 3 veces no, ¿no? Las 3 negaciones de Pedro a Jesús, de Pedro o de Pablo. Tú pusiste en guardia contra la compasión no a todos, no a nadie, sino a ti y a los de tu especie, ¿no? Una especie muy particular la de Zaratustra. Piensen que Zaratustra, en este juego que hacemos que hace Nietzsche, de las 3 transformaciones, piensen que hay también una relación con las 3 instancias del hombre, ¿no? Piensen que para Nietzsche existen los últimos hombres, que seríamos todos nosotros, todos sus contemporáneos son los últimos hombres, que representan a la vez el camello, ¿no? Los últimos hombres somos todos aquellos que cargamos con la mochila del tú debes. Luego, la evolución del camello, el león, es lo que Nietzsche comprende como espíritu libre, ¿no? Él dice, recuerden que cuando escribe Humano demasiado humano, en el prólogo que escribe después en el 86, le dedica ese libro a todos los espíritus libres que no existían con él, ¿no? Él dice, yo me tuve que inventar espíritus para que me acompañaran en mi travesía, ¿no? Y me los tuve que inventar porque no los había. Entonces, el león, digamos, representaría esta instancia intermedia entre el último hombre y el superhombre, que es el espíritu libre. El espíritu libre no es todavía el superhombre, ¿no? El superhombre tiene algo que lo caracteriza, que lo dijimos hace un ratito, que es su capacidad de crear, ¿no? Su posibilidad, su potencia creadora. Lo que tiene el niño, ¿no? El espíritu libre aún no tiene esa potencia creadora. Espíritu libre más potencia creadora, más construcción de propios valores y más asimilación del eterno retorno como doctrina fatal, configuraría lo que es el superhombre, ¿no? Le sigue diciendo el más feo de los hombres a Nietzsche, a Zaratustra. Tú te avergüenzas de la vergüenza del que sufre mucho, en verdad, y cuando dices, de la compasión procede una gran nube, atención hombres, cuando enseñas, todos los creadores son duros, ¿no? Esto hablando así del superhombre, todos los creadores son duros, todo gran amor está por encima de su propia compasión. Oh Zaratustra, qué bien me pareces entender tú de signos meteorológicos. Pero tú mismo, ponte en guardia también a ti mismo contra tu propia compasión. ¿Recuerdan al principio Zaratustra siente compasión, se derrumba cuando ve al último hombre, al hombre más feo? Y ahora este propio hombre, que como van a ir notando, este personaje aparece aquí en este capítulo y luego aparece en lo que Nietzsche llama la fiesta del asno, que es uno de los anteúltimos, es el anteúltimo capítulo antes de cerrar el libro. Y este último hombre, este hombre, el más feo de los hombres, luego va a ser quizás el único personaje a lo largo de toda la obra que comprenda y que asimile el mensaje del eterno retorno, ¿no? Es como el más iluminado de los hombres, que a la vez es el hombre, el único hombre por el cual Zaratustra en algún momento, luego se le va, pero en algún momento siente compasión, es el asesino de Dios, y a la vez es quizá el único que comprende un poco de su doctrina, ¿no? Como para que vayamos configurando de quién Nietzsche no lo dice nunca y todo lo que digamos sobre quién es este último hombre será una hipótesis, pero me parece que se va configurando un perfil, ¿no? Ahí le dice entonces, cuida de tu propia compasión, pues muchos se encuentran en camino hacia ti, muchos que sufren, que dudan, que desesperan, que se ahogan, que se hielan. También contra mí te pongo en guardia. Tú has adivinado mi mejor, mi peor enigma, a mí mismo y a lo que yo había hecho. Yo conozco el hacha que te derriba. Pero él tenía que morir, él, Dios, ¿no? Él con mayúscula. Miraba con unos ojos, escuchen esta parte que es muy buena. Él tenía que morir. Miraba con unos ojos que lo veían todo. Veía las profundidades y las honduras del hombre, toda la encubierta ignominia y fealdad de éste. Su compasión carecía de pudor. Penetraba arrastrándose hasta mis rincones más sucios. Ese máximo curioso, súper indiscreto, súper compasivo, tenía que morir. Me veía siempre. De tal testigo quise vengarme o dejar de vivir. El Dios que veía todo también al hombre, ese Dios tenía que morir. El hombre no soporta que tal testigo viva. Así habló el más feo de los hombres y Zaratustra se levantó y se dispuso a irse, pues estaba aterido hasta las entrañas. Tú, inexpresable, dijo, me has puesto en guardia contra tu camino.
Para agradecértelo voy a lavarte los míos, allá arriba en la caverna de Zaratustra. Mi caverna es grande y profunda y tiene muchos rincones. Allí encuentra su escondijo, el más escondido de los hombres. Y junto a ella hay 100 agujeros y hendiduras para los animales que se arrastran, que revolotean y que saltan. Tú, expulsado que te has expulsado a ti mismo, ¿no quieres vivir en medio de los hombres y de la compasión humana? Bien, obra como yo. Así aprenderás también de mí. Solo obrando se aprende. Y ante todo, y sobre todo, habla con mis animales. El animal más orgulloso y el animal más inteligente. Ellos son sin duda los adecuados consejeros para nosotros dos. Así habló Zaratustra y siguió su camino, aún más pensativo y lento que antes, pues se hacía muchas preguntas a sí mismo y no le era fácil darse respuesta. Qué pobre es el hombre, pensaba en su corazón. Qué feo, qué resollante, qué lleno de secreta vergüenza. Me dicen que el hombre se ama a sí mismo. Ay, qué grande tiene que ser ese amor a sí mismo. Cuánto desprecio tiene en su contra. También ese de ahí se amaba a sí mismo tanto como se despreciaba. Para mí es alguien que ama mucho y que desprecia mucho. A nadie encontré todavía que se despreciase más profundamente. También esto es altura. Ay, ¿acaso era ese el hombre superior cuyo grito oí? Yo amo a los grandes despreciadores, pero el hombre es algo que tiene que ser superado. Ese es el capítulo donde habla con el más feo de los hombres y donde cierra de alguna forma no la discusión que abre sobre la muerte de Dios, pero así como comienza el libro declarando esta verdad sobre la muerte de Dios. Guía todo el recorrido del Zaratustra y a la vez es el posibilitador de la condición de posibilidad de que el superhombre surja. Ustedes piensen también que con Dios, con la existencia de Dios dada, el superhombre no tiene lugar, ¿no? Porque el superhombre implica además, ya lo vamos a ver cuando veamos el superhombre, pero tiene dos dimensiones la existencia del superhombre o el advenimiento del superhombre, ¿no? Una dimensión ética, moral, si se quiere, valorativa, de construcción, metafísica, y tiene una dimensión profundamente evolutiva. Sepan que en el momento en el que Nietzsche escribe Zaratustra, Darwin había explotado toda la cultura europea a través de su libro. Darwin sí, cuando Darwin saca ese libro, inmediatamente tiene un éxito brutal. Nietzsche, extrañamente, siempre lo critica a Darwin. No lo critica en términos... quiero decir, no desarrolla una teoría para refutar la teoría darwiniana. Lo que sí... es siempre distante con Darwin. Él siempre dice que lo suyo no es darwinismo. A él cuando escribe esta obra, él siempre se ataja de aclarar de que lo suyo no es por el camino del darwinismo, aunque lo cierto es que da toda la impresión de que lo suyo es por el camino del darwinismo, ¿no? La evolución que presenta Nietzsche del superhombre es una evolución que es, como yo dije al principio, una evolución por una parte valorativa y moral, esta capacidad del niño de crear valores, pero por otra parte es una capacidad evolutiva en el cual lo que evoluciona es el cuerpo del hombre también, ¿no? El hombre por eso evoluciona de dos formas, ya la vamos a ver en un ratito, ¿no? Por eso digo, la muerte de Dios, para cerrar el tema y ya pasar al tema así del superhombre, tiene ciertas implicancias, ¿no? Por una parte, implica la inexistencia de Dios implica necesariamente la ausencia de sentidos trascendentales de las cosas. De esto ya lo hablamos hace un ratito, así que no voy a ahondar en ello, pero todo esto a lo que la metafísica luego trata de buscarle un sentido. ¿Qué es la metafísica en términos, si decimos metafísica? La metafísica en Nietzsche, en cada pensador es distinto. Metafísica es una palabra tan vasta en la filosofía que para cada pensador va a ser distinto. En Nietzsche, metafísica, la traducción literal sale de un libro de Aristóteles, ustedes saben, que se tradujo como la metafísica. El libro de Aristóteles en griego se llama metatafísica, que significa más allá de la física, ¿no? Metafísica significa eso, más allá de la física. Tenemos lo dado, la física, las leyes de la física, y todo esto que está por fuera de la física sería la metafísica, ¿no? Por eso la metafísica es el ámbito perfecto, el ámbito donde más cómoda se siente cualquier teoría de la justificación de las cosas, ¿no? Porque si uno piensa que cosas como la vida, como los valores, como la moral, etcétera, tienen que justificarse, esa justificación, al no ser dada, al no ser posible, no poder estar dada por la física, por las leyes naturales, debe estar dada por leyes que no son naturales, ¿no?
Incluso cuando Nietzsche dice, cuando Nietzsche en El nacimiento de la tragedia dice que el arte es la única condición que puede justificar la existencia, está incluyendo al arte dentro de la dimensión de la metafísica, porque la dimensión de la justificación es la metafísica. Por eso la metafísica implica muchas cosas, pero en Heidegger y en Nietzsche es muy, muy concreto, ¿no? Para Nietzsche la metafísica es la historia de el platonismo y de todo lo que desarrolló el platonismo pensando en lo que Nietzsche llama lo transmundano, ¿no? Todo lo que no está en la Tierra. Todo lo que está es tal cual, por fuera de la física. Entonces todo el ámbito de la religión, de la discusión moral, de la discusión de los sentidos, de la discusión valorativa, de la discusión, del espacio de la justificación, es lo que Nietzsche ve como la metafísica, ¿no? Bien. Por eso digo, bueno, la primera consecuencia de la muerte de Dios, de la inexistencia de Dios, tiene que ver con la carencia de sentido de las cosas, ¿no? La metafísica ya no tiene un elemento justificativo sobre el cual las cosas se asienten para tener ya una respuesta dada. No hay respuestas, sin Dios no hay respuestas prefabricadas. Tenemos que construirlas, ¿no? Y las tenemos que construir desde la imposibilidad de construir una respuesta que sea válida para todo tiempo y lugar, ¿no? O sea, esto, no hay sentido. Ya las cosas no lo tienen. Una segunda consecuencia, implicancia de la muerte de Dios, tiene que ver con que viene de la mano de esto, es la diferencia, la incapacidad de categorizar las cosas en términos de lo bueno y de lo malo, ¿no? Lo dijimos hace un ratito, ya no existen más hechos morales, existen interpretaciones morales de los hechos. Muerto Dios, el elemento que nos posibilitaba de decir matar está mal, ayudar a alguien está bien, cae, ¿no? Cae en cuanto al peso que la condición metafísica de la existencia de Dios le daba. Uno puede creer que es mejor ayudar a alguien que matarlo, pero lo cierto es que no hay ninguna condición natural en ninguno de esos dos actos que terminen significando realmente que una cosa está bien y una cosa está mal. Puede ser producto del acuerdo, puede ser producto de la educación, puede ser producto de la cultura. Ahora, en sí mismo, matar a alguien como acto es igual que cualquier otro acto, ¿no? Que no matarlo incluso. Entonces, con Dios, esto Nietzsche después irá a escribir un libro que vamos a ver la reunión siguiente, creo, que es Más allá del bien y del mal. Esta idea de que luego de muerto Dios, todo está más allá del bien y del mal, porque el bien y el mal ya son dos categorías interpretativas, ¿no? Esto es fuerte porque no había pasado antes que el bien y el mal ya no sean categorías innatas de la naturaleza, esenciales, descriptivas, y que sean categorías interpretativas, cambia la discusión que se venía dando en la filosofía en general, ¿no? Aparte lo posiciona Nietzsche como él mismo se define, pero lo posiciona ciertamente como el primer inmoralista, ¿no? Si uno niega que primero Nietzsche hace muchas barbaridades para ganar este mote, ¿no? Primero que da vuelta a los valores y que cree que todo valor moral que la modernidad tomaba como válido son inválidos, son equivocados, son debilitantes para el hombre, pero por otro lado desaparece la distinción de que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Otra forma de interpretar también, otra de las consecuencias de la muerte de Dios tiene que ver con una suerte de crítica social que hace Nietzsche, ¿no? con las condiciones que ve en su época, que es quizás lo primero que dice el propio Nietzsche sobre esto. Dios representa en teoría, y lo debemos haber dicho también seguramente en alguna reunión, Dios representa en teoría ciertas condiciones de existencia, ¿no? Representa ciertos valores. Lo bueno, la compasión, la honestidad. Dios representa en el ideario del mito cristiano, representa todas categorías del bien, ¿no? El amor, la fraternidad, etcétera, etcétera. Y Nietzsche lo que veía era una sociedad en donde todo eso no existía, digamos, no estaba dado en la realidad. Era una sociedad que hablaba de Dios, pero que no practicaba a Dios. Una sociedad que hablaba de bien, pero practicaba el mal. Hablaba de nobleza y de piedad, pero practicaba la intolerancia, etcétera. Y en ese marco Nietzsche dice, y ahí sí se puede ir más al hombre frenético, digamos, al aforismo de la Galla Ciencia, donde dice, lo hemos matado, ¿cómo lo hemos matado? Y todos los valores que Dios representaba ya no están más puestos en la mesa, están fuera de la mesa. Al sacar todos esos valores, nosotros tenemos a Dios como una figura retórica, pero lo cierto es que ya nada de lo que Dios representa está dado en la realidad. Entonces, en ese sentido, Dios ha muerto, ¿no? Y finalmente, quizás la consecuencia más importante de la muerte de Dios, le dijimos hace un ratito, pero lo reflotamos ahora, es la posibilidad del superhombre, ¿no? Ustedes piensen que, por eso hablábamos de Darwin también recién, piensen que
si el hombre hubiese sido algo creado por Dios en la forma en la que está el hombre hoy constituido, el hombre no necesitaría superarse, ¿no? Porque es la creación de un ser divino que nos crea de una forma para que esa sea la forma en la cual el hombre exista, ¿no? El hombre no evolucionó, el hombre fue creado así como está. Ni evolucionó ni necesita evolucionar. El hombre es esto que está acá, Dios lo hizo así, le sacó una costilla, hizo una mujer. Estos son los dos personajitos que creó Dios. No vienen del mono, no vienen de una evolución, no vienen de la nada, vienen de este acto creativo. Lo cierto es que, muerto Dios y con el darwinismo en la mesa, mostrándonos que el hombre es un producto evolutivo de otras manifestaciones de vida, etc. Pensemos en el mono, ¿no? Que el hombre es una evolución de los monos. Nietzsche lo toma como cierto este dato. Es cierto, ¿no? Pero Nietzsche además lo toma como válido, lo dice él en su propio libro. Si uno piensa que ya no hay Dios y que el hombre en realidad evolucionó de una larga cadena evolutiva, no tenemos mayores criterios para creer que el hombre debe dejar de seguir evolucionando. ¿Por qué el hombre moderno asume que si el hombre evolucionó, si la especie evolucionó durante tantos miles de años para llegar al punto que llegamos hoy, hay que hacer un ejercicio de una vanidad injustificada para creer que nosotros somos la punta evolutiva de esa instancia, ¿no? Nietzsche va a decir luego que la distancia entre nosotros y el superhombre es la misma distancia que hay entre el hombre y el mono, ¿no? Así de lejos estamos de nuestro próximo paso evolutivo. Entonces, por eso, entramos ahora de lleno al superhombre a partir de esta posibilidad. Muerto Dios, el superhombre, entendido en este matriz evolutivo darwiniano, no debe dejar de seguir evolucionando, debe seguir evolucionando y más allá de eso hay muchas partes de nuestra especie, hay muchos seres vivos, muchas personas que Nietzsche los va a llamar de muchas formas, ¿no? Los mal logrados, los poco evolucionados, de muchas formas muy despectivas, y todos ellos no van a servir, digamos, para que el hombre evolucione en esta instancia evolutiva que es el superhombre, ¿no? Toda esa gente entra en una dimensión que Nietzsche después, muy conflictiva en Nietzsche llama varias veces a una suerte de aniquilamiento masivo de débiles. Lo hace en el Zaratustra, lo hace mucho en sus cartas, lo hace en sus libros posteriores, La genealogía de la moral, que es un libro que vamos a ver en la próxima o en la que sigue clase. Tiene frases muy polémicas, él habla abiertamente de que el hombre, la humanidad debe hacerse un lugar para que el superhombre emerja, y que hacerse ese lugar para él implica la desaparición de todos estos mal logrados, ¿no? Ya ahora lo vamos a ver, también hicimos algunas pequeñas referencias a eso en el apunte. Bueno, pero el superhombre entonces, ¿qué es? El superhombre es... Nietzsche nunca tanto del superhombre como de lo que él llama la voluntad de poder, nunca Nietzsche hace una descripción taxativa de qué es lo que realmente es el superhombre, ¿no? Por eso también pero también piensen en cómo leímos lo que leímos recién, ¿no? Este discurso de Zaratustra, donde se encuentra con el más feo de los hombres. Piensen en el registro en el que está escrito, ¿no? Qué complejo y qué vastas posibilidades tenemos para hacer interpretaciones de ciertos pasajes, porque está escrito de una forma que abre la interpretación. Si uno puede... Nietzsche va a decir, todos hablamos con metáforas, lo que pasa es que algunas metáforas nos olvidamos que lo son y creemos que son verdades duras, y otras metáforas sabemos que son metáforas. Qué complicado es lograr interpretaciones unívocas sobre un discurso escrito en la forma en la que está escrito el Zaratustra, ¿no? Es un ejercicio muy fuerte, y nos quedamos con eso y tampoco lo dijimos. ¿Quién es el más feo de los hombres? ¿Quién es el asesino de Dios? ¿No? Que después diremos que es el único que casi entiende la doctrina de Zaratustra, es el único personaje en todo el libro que entiende el eterno retorno. Más adelante él lo va a declarar, de hecho, y no solo que lo entiende, sino que lo acepta en términos... ¿Qué es la diferencia entre el superhombre y todo lo que no somos superhombre, ¿no? El superhombre va a ser el único ser vivo, racional, capaz de comprender el eterno retorno en su dimensión real, absoluta y trágica, y aún así no quebrarse. Nietzsche dirá, todo lo que no sea superhombre se quiebra bajo el peso del eterno retorno. Cuando uno comprende la implicancia real del eterno retorno, el hombre se quiebra, ¿no? El más feo de los hombres, el asesino de Dios,
es el único que entiende el eterno retorno en el libro, y no solo que lo entiende, sino que lo pide, o sea que lo acepta, que lo aprende como suyo. Hay dos, para mí el más feo de los hombres es Nietzsche, ¿no? Para mí en ese pasaje Zaratustra se encuentra con el propio Nietzsche y quien habla desde el lugar del más feo de los hombres es el Nietzsche hecho personaje de ficción, ¿no? A mí me da esa impresión. Yo cuando lo releí para prepararlo para hoy, me daba la impresión siempre, yo no lo había pensado antes, me daba la impresión siempre de que era Nietzsche. La, la, la academia, digamos, los estudios que hay dando vueltas sobre este punto, muchos de ellos, casi la mayoría, los que le ponen un nombre propio, lo asimilan a Diógenes, al cínico, al filósofo presocrático cínico, que en realidad no era presocrático, era contemporáneo de Sócrates, pero que se lo conoce como presocrático, por la forma en la que él escribe su teoría, ¿no? Hay varias referencias que muestran a este último de los hombres quizás como en una actitud de una radicalidad cínica, por lo que muchos he leído algún ensayo que lo asimilaban a él. Para mí, en cambio, para mí además es claramente Nietzsche, ¿no? Después, cuando tengan un tiempo, reléanlo y léanlo a lo mejor desde esta perspectiva y van a ver que muchas de las cosas que el más feo de los hombres va diciendo son muchas cosas que el propio Nietzsche dice, ¿no? Fíjense que el más feo de los hombres incluso lo pone a Zaratustra atento contra su propia compasión, que es a mí me da la impresión de que es como muy nietzscheano. Pero bueno, es una interpretación mía, no le cambia nada que sea Nietzsche o que no sea Nietzsche, en realidad lo importante es lo que dice y podría ser perfectamente otro. A mí me da la impresión de que Nietzsche juega con eso y bueno, y más adelante, después que no lo vamos a leer hoy, pero que se los dejo para que lo revisen, hay el antepenúltimo de todos los discursos del cuarto que se llama La fiesta del asno. Hay una suerte de fiesta que organiza el más feo de los hombres con Nietzsche y con Zaratustra y con todos los discípulos que más han acercado a la doctrina del eterno retorno. En esa fiesta como que se simula una suerte de festividad religiosa en la cual después Zaratustra como que se retrae de ella porque le parece que estamos creando nuevamente otro mito, pero bueno, es interesante también para leer. Pero bueno, el superhombre. El superhombre es el tema del libro, ¿no? El superhombre es el regalo de Zaratustra, pero además es el tema central del libro y es el objetivo de ahora en adelante fundamental de Nietzsche, ¿no? Porque va a haber un eterno retorno, existe la voluntad de poder, Dios efectivamente se ha muerto, pero todas las condiciones para que estos, las consecuencias de este tipo de condiciones es efectivamente y necesariamente el superhombre. Sin el superhombre, nada o muy poco de la filosofía de Nietzsche tiene lugar. No tiene lugar, pero quiero decir, el superhombre le da la posibilidad de trascendencia a la filosofía nietzscheana, ¿no? El superhombre es la figura en la cual tenemos que caer para que esto no sea un absurdo, ¿no? Sin el superhombre nadie va a comprender la dimensión del eterno retorno, sin el superhombre las cosas van a retornar eternamente, pero nadie va a poder identificarlo, vamos a vivir una vida nihilista, ¿no? El superhombre es la figura fuerte y a la vez es una figura que ha sido muy polémica en el pensamiento nietzscheano, ustedes lo saben. Como yo digo siempre, Nietzsche no era nazi, no era un humanista definitivamente, quizás era hasta era una cosa igual de detestable que un nazi, pero lo cierto es que él no lo era, él era un antihumanista, él odiaba a mucha gente no por su raza, sino porque odiaba muchas condiciones de la existencia. Pero bueno, él tiene sobre el superhombre una frase que es muy desafortunada, no en este libro, sino en la genealogía de la moral, hace una referencia de lo que él llama la bestia rubia. Esa referencia, Nietzsche siempre dice que el superhombre va a ser un sujeto creador, pero aparte va a ser un sujeto creador casi despiadado, que no va a tener compasión. Que piensen que para cualquier pensador que diga la compasión es un acto de debilidad y es un acto que no se debe permitir nadie, lo que está diciendo es no hay que tener compasión por nadie, debemos ir por lo que queremos, debemos imponer siempre nuestra condición, nuestro querer ante el querer de cualquier otra persona. Somos voluntad de poder, dice Nietzsche, ¿no? Y en ese ser voluntad de poder, nosotros podemos reconocer que somos esencialmente voluntad de poder y disputar por lo que queremos, o podemos no reconocerlo y someternos y hacer del hombre algo diferente a lo que debería ser para convertirse en puente al superhombre, ¿no? En este Profe, sentido. Sí, Jonathan. em, es igual como, no sé si hoy había dicho algo del narcisismo.
Es en un sentido de narcisismo igual ese pensamiento, ¿no? Sí, 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 puede ser. Nietzsche nunca lo dice con esos términos, pero efectivamente, hay un hedonismo muy fuerte. Lo que pasa es que Nietzsche nunca hace nunca pone el eje ni en la belleza ni en el placer, digo. Pone el eje en el querer en cuanto a todos queremos algo, nosotros somos una voluntad, pero por eso que la voluntad de poder no es una voluntad que quiere el poder, es voluntad de poder, es una cosa que está, no existe una voluntad, para Nietzsche, ¿no? No existe una voluntad que quiere algo como el poder y se junta y se convierte en voluntad de poder. La constitución que nosotros tenemos está dado por ser esencialmente voluntad de poder. Y esa voluntad de poder, que sí tiene mucho de narcisista en términos como vos los planteas, lo cierto es que no pone el eje ni en la belleza ni en el placer, porque si no, si lo pusiera en la belleza sería quizás un narcisismo estético más marcado, si lo pusiera en el placer sería un hedonismo también muy justificado, justificado en términos nietzscheanos, ¿no? Pero es una voluntad que pondera siempre el querer en querer imponer mi condición de lo que yo quiero, ¿no? Esto de, de tomar lo que creo que me corresponde. En ese sentido, sí tiene una beta narcisista haciendo esta salvedad, ¿no? Para mí de esto. Pero bueno, la voluntad de poder será, eso como decías vos, como decíamos, si vos tenés la condición de creer que toda compasión es negativa, todo compasión, todo poner la otra mejilla, todo preocuparse por el otro, todo dejar de ser lo que yo quiero ser para preocuparme por lo que otro quiere ser, todo eso está absolutamente sobrevalorado y eso lo que hace es, para Nietzsche, igualarnos a todos en el escalón más bajo de lo posible, ¿no? Nietzsche dirá, nosotros tenemos que igualarnos quizás en el escalón más alto de lo posible. ¿Qué es lo más alto que podemos llegar nosotros hoy? Ser puente hacia el superhombre. Nosotros no vamos a ser superhombres, a lo sumo podemos detentar la condición de espíritus libres, a algunos de nosotros, la gran inmensa mayoría no. Superhombres no vamos a hacer porque al superhombre le faltan muchos años, muchos puentes para que llegue. Eh, y en ese sentido, bueno, no importa, se me perdió la idea. Pero en ese sentido, en ese poder ser la posibilidad de venida del superhombre es lo único que podemos hacer nosotros en ese punto. La única forma de llegar a ser ese puente, dirá Nietzsche, es alejándonos de todo lo que nos iguala para abajo, ¿no? La debilidad nos iguala para abajo, la compasión nos iguala para abajo, la piedad nos iguala para abajo. Nosotros no tenemos que ser piadosos, tenemos que ser despiadados para Nietzsche, ¿no? Vos tenés que ver algo, pero Nietzsche lo piensa en términos de especie, ¿no? Vos decís, ¿qué cosa? Imagínate que vos estuvieras cierto de que el superhombre es el destino final de la humanidad, ¿no? De todos los hombres. Si vos lo pensás como especie y vos tenés la constitución del superhombre como un sujeto que crea valores, que se da a sí mismo las propias leyes, que es puro querer, que es pura voluntad de poder y que va por el mundo tomando lo que quiere, si vos tenés eso como algo cierto y vos haces un diagnóstico social, el diagnóstico lo que le devuelve a Nietzsche es la gran inmensa mayoría de sujetos que son oprimidos, que andan por la vida derrotados, que son piadosos, que generan lástima, etcétera. Todo eso, si vos haces que la gente sienta piedad por todo eso, estás igualando para abajo a toda tu especie, ¿no? Si vos haces una especie de sujetos piadosos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás valorando como un valor? Estás diciendo, tener piedad es un valor en sí mismo, estás haciendo de la debilidad algo que hay que rescatar a la gente, pero no rescatarla para que dejen de ser débiles, sino que a los débiles hay que apañarlos y cuidarlos y cubrirlos y preocuparse por ellos, cuando en realidad Nietzsche dirá, no, los débiles en términos de especie no le sirven para nada al superhombre. A mí me preocupa el superhombre, no me preocupa que vos la pases mal. Entonces, si vos sos un sujeto débil y la sociedad te apaña y se preocupa de que tu debilidad no te lastimen, la sociedad se vuelve débil, ¿no? Entonces, en ese sentido, Nietzsche dirá, esto hay que correrlos todos del mapa, ¿no? No sirven para construir el superhombre. Por eso digo que es como, no es nada así, pero es un sujeto como muy, muy, muy polémico. Pero bueno, vamos a leer ahora, para que no se nos pase, luego de que Zaratustra se encuentre, vamos a volver al prólogo, luego de que Zaratustra se encuentre con este viejo ermitaño, él sigue hablando y hace la presentación de lo que es el superhombre, ¿no? Y lo hace de la forma
por eso voy al prólogo, porque lo hace de la forma más clara que a lo largo de todo el libro. En este momento presenta al superhombre, da las condiciones del superhombre y luego siempre el superhombre será una meta que hay que alcanzar, pero nunca más va a estar plenamente definido como en este pasaje, ¿no? Dice así, es el punto 3 del prólogo. Dice, cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló hacia el pueblo. Un volatinero era, en este texto, es aquella gente que cruza una cuerda y camina por la cuerda sobre dos árboles, dos edificios, etc. Que camina en la altura sobre una cuerda. Es un deporte que después, bueno, si nuestro amigo Manuel Nicolás de Colombia, él también lo practica, yo tuve la suerte de verlo en algún videito, es muy interesante. Pero bueno, ese es el volatinero, ¿no? Lo digo porque después el volatinero, caminando por la cuerda, cae y muere, ¿no? Muere ahí cerca de Zaratustra, Zaratustra se lleva el cuerpo y demás. Y habló hacia el pueblo. Y esto es lo que dice Zaratustra, lo primero que le dice al pueblo. Yo les enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho vosotros para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora el hombre es más mono que cualquier mono. Y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero, ¿les mando yo que nos convirtáis en fantasmas o en plantas? Miren, yo les enseño al superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga nuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenas, ¿no? Fíjense, la iglesia, los curas. Nietzsche va a hablar mucho de los sacerdotes en este libro, los negadores del cuerpo, los transmundanos, los que creen en otro mundo fuera de este. Pero dice, ¿no? Dice, permanecer fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansado de ellos, ojalá desaparezcan. En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto, y con él han muerto también esos delincuentes. Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra. En otro tiempo el alma miraba el cuerpo con desprecio, y ese desprecio era entonces lo más alto. El alma quería el cuerpo flaco, feo y famélico. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. Oh, también esa alma era flaca, fea y famélica, y la crueldad era la voluptuosidad de esa alma. Mas vosotros también, hermanos míos, decidme, ¿qué anuncia vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra alma acaso pobreza y suciedad y un lamentable bienestar? En verdad, una sucia corriente es el hombre. Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro. Miren, yo les enseño el superhombre. Él es ese mar. En él pueden sumergirse vuestro gran desprecio. ¿Cuál es la máxima vivencia que nosotros podéis tener? La hora del gran desprecio. La hora en que incluso vuestra felicidad se os convierte en náusea y eso mismo ocurra con vuestra razón y con vuestra virtud. La hora en que digáis, ¿qué importa mi felicidad? Es una pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. Sin embargo, mi felicidad debería justificar incluso la existencia. La hora en que digáis, ¿qué importa mi razón? ¿Ansía ella saber lo mismo que el león su alimento? Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. La hora en que digáis, ¿qué importa mi virtud? Todavía no me he puesto furioso. Qué cansado estoy de mi bien y de mi mal. Todo esto es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. La hora en que digáis, ¿qué importa mi justicia? No veo que yo sea un carbón ardiente, mas el justo es un carbón ardiente. La hora en que digáis, ¿qué importa mi compasión? ¿No es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres? ¿No? ¿No es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres? Pero mi compasión no es una crucifixión. ¿Habéis hablado ya así? ¿Habéis gritado ya así?
Ojalá los hubieras oído yo gritar así. No, no vuestro pecado, vuestra moderación es lo que clama el cielo. Vuestra mezquindad hasta en vuestro pecado es lo que clama el cielo. ¿Dónde está el rayo que os lama con su lengua? ¿Dónde la demencia que habría que inocularlos? Mirad, yo les enseño el superhombre. Él es ese rayo, él es esa demencia. Cuando Zaratustra hubo hablado así, uno del pueblo gritó: ya hemos oído hablar bastante del volatinero, ahora veámoslos también. Y todo el pueblo se rió de Zaratustra, mas el volatinero, que creyó que aquello iba dicho por él, se puso a trabajar, ¿no? Ahí hace una presentación, quizás la más, no diremos taxativa, porque en Nietzsche nada es taxativo luego, pero sí una de las más completas que se da sobre lo que considera Nietzsche que es el superhombre, ¿no? Y cómo queda presentado. Sí, decíamos hace un rato, y me parece importante rescatarlo ya antes de pasar al próximo punto, es que el superhombre en términos evolutivos tiene estas dos dimensiones, ¿no? Lo dice, me parece que queda claro en este parte del prólogo, donde la dimensión evolutiva en términos físicos darwiniana, si se quiere, está dado por esta distancia que tiene el hombre con el mono y etcétera. Pero por otro lado, la capacidad que tiene, que toma en la primero de los discursos de Zaratustra sobre esta capacidad creadora. Uno cuando piensa en el superhombre no lo piensa en términos como la bestia rubia, ¿no? Aunque en realidad Nietzsche más adelante va a decir esto de que el superhombre casi que lo dibuja como un ario, ¿no? Es un blanco, es un alemán, es alto. No es en realidad no es alemán, sería más bien polaco el superhombre en términos de geografía. Pero bueno, es alto, es blanco, tiene relación con la tierra, cuida su cuerpo es como un templo para él, ¿no? Piensen que Nietzsche tuvo siempre muchísimas enfermedades y él siempre atendió mucho a su cuerpo y lo conocía como nadie. Entonces para el superhombre el cuerpo también será algo así como un templo, etcétera. Tiene la dimensión física, ¿no? Y sobre todo ahí tomando esta distancia que él hace entre el mono y el hombre y el superhombre, tiene esta dimensión de la física, ¿no? Y tiene esta dimensión moral o ética o valorativa en la cual el superhombre de alguna forma funciona como un dios, ¿no? Porque el superhombre va a ser centralmente el dador de sentido. El superhombre va a tener varias características, sí, muy puntuales. La primera y la más importante es que va a ser el único capaz de tolerar la teoría del eterno retorno sin romperse, pero a la vez va a ser el niño que juega, ¿no? Que como dijimos recién, el niño que juega y que en su juego va creando sus reglas, las va rompiendo a su voluntad, luego las vuelve a crear, luego las vuelve a romper, etcétera, ¿no? Este sujeto puramente creador, como condiciones generales, ¿no? Bueno, y hay otro, no quiero que se nos vaya mucho la hora, así que ahí de última después les voy a pasar algunos de los discursos de Zaratustra que me parece importante para que lo leamos sobre este punto. Les recomiendo ahora para ver este tema del superhombre, hay un discurso que se llama De las Islas Afortunadas en el segundo libro, que no lo voy a leer para que podamos pasar al Eterno Retorno, que tiene también un capítulo bien interesante. De las Islas Afortunadas se la recomiendo, es el segundo discurso del segundo libro. Ahí hace una descripción también Nietzsche de lo que es la voluntad de poder por una parte, pero centralmente del superhombre, para que lo vean. El superhombre luego, ya para cerrar la idea, ¿no? A partir de que Nietzsche declaró este furcio, si se quiere, pero esta idea de lo que es la bestia rubia y cómo esta bestia rubia es aquella bestia que no tiene compasión y que crea valores y demás la genealogía de la moral. Luego de ello y a partir de las relaciones que entabló la hermana de Nietzsche, que era la encargada del archivo Nietzsche, con el nacionalsocialismo y con Hitler particularmente, se da que se vuelve esta transpolación directa entre lo que para Nietzsche es el superhombre y lo que sería el ario alemán. Que bueno, cada una después elaborará sus propios criterios. Yo, como decimos siempre, no era un humanista, no era un nazi, pero tampoco era un humanista. Quizás era mucho peor que un nazi en términos de lo que planteaba sobre los sujetos débiles, porque además para Nietzsche seguramente había muchísimos más sujetos débiles, digamos, y que corroían la sociedad y que impedían la evolución del superhombre que para los nazis judíos, pero bueno, esta extrapolación
de la bestia rubia, de cómo en realidad se construye el superhombre y los valores del superhombre tienen esta fuerza, ¿no? El superhombre es un sujeto central, no egoísta, porque ya el egoísmo no es un valor que tiene lugar muerto Dios, ¿no? Uno diría es un sujeto egoísta, pero lo cierto es que el egoísmo es una característica de una construcción, de una moral particular, que es la moral cristiana, donde se pondera mucho más valorativamente que vos te preocupes por el otro que vos te preocupes por vos mismo. Nietzsche va a decir, en ese punto, si tuviéramos que juzgar al superhombre con las veleidades del cristianismo, diríamos que el superhombre es un ser esencialmente egoísta, es puro egoísmo, la voluntad de poder es puro egoísmo, en términos que para el superhombre lo primero que está puesto en la condición de su necesidad es la satisfacción de sus propias necesidades, de su propio querer. En ese sentido se puede tomar como que el superhombre tiene esta dimensión de lo egoísta. Pero ya, de nuevo, para pensar, cuando el superhombre vive en la Tierra, si es que en algún momento vive en los términos en los que plantea Nietzsche, que sería bastante terrible si sucede, pero si llegara a suceder ese tipo de cosas, todo lo que nosotros conocemos como la moral cristiana ya va a estar plenamente superado, y el superhombre, pero además todas las acciones del superhombre van a estar ya todas más allá del bien y del mal, ¿no? Esto de que lo bueno y lo malo, y lo correcto y lo incorrecto, son producto esencialmente de esta gran distinción entre lo bueno y lo malo, que ya no tiene más lugar cuando no solo la muerte de Dios sucede, sino cuando la humanidad comprende las consecuencias de la muerte de Dios. En el aforismo 125 de la Galla Ciencia, del hombre frenético, cuando termina el aforismo dice el loco, he llegado demasiado temprano, ¿no? Estos hombres todavía, muerto Dios incluso, no han dimensionado las consecuencias y las implicancias de la muerte de Dios, ¿no? En ese punto Nietzsche y el Zaratustra asumen que han llegado temprano. Bueno, igual no es el Zaratustra todavía el de la Galla Ciencia, ¿no? Pero que se ha llegado temprano, que Dios ya efectivamente muerto, pero todo lo que implica esa muerte, todas las consecuencias y las derivaciones que tiene, no han sido todavía aprendidas por el hombre. Bueno, nos queda hablar de dos puntos, que sería la voluntad de poder y el eterno retorno de lo mismo. Vamos a ser breves sobre la voluntad de poder, porque la voluntad de poder, sepan que la voluntad de poder es un libro que después Nietzsche proyecta escribir, o se cree que proyecta escribir. Es un libro que la hermana termina editando bajo el sello de Nietzsche, es un libro muy polémico porque en realidad no se sabe bien qué parte corresponde a Nietzsche y qué parte corresponde a la hermana. El libro de la voluntad de poder, que sí publica la hermana, en teoría, Nietzsche, de hecho Nietzsche lo dice, antes de morir está trabajando en un libro que va a ser como su obra máxima, que se va a llamar La voluntad de poder. En ese libro va a atender específicamente el tema de la voluntad de poder, pero Nietzsche muere mientras lo estaba preparando. La hermana, unos años después de su muerte, publica un libro que se llama La voluntad de poder, que en teoría es este libro de Nietzsche, con todas las notas que él estaba preparando. Lo cierto es que es un libro muy polémico, es un libro que lo acerca mucho más a Nietzsche, a esta concepción de nazi, sin pararse incluso como nazi, porque tampoco hubiera sido muy creíble, pero lo cierto es que este libro se considera como que no es propio de Nietzsche, ¿no? Que tiene mucho más de la hermana que de él, por eso no se lo ve en la biografía de él, no se lo toma, pero sí es cierto que él estaba preparando este libro y que luego del Zaratustra él iba a meterse con el tema de la voluntad. ¿Por qué? Porque en el Zaratustra en realidad Nietzsche, la voluntad de poder está dada en el libro, pero nunca está abordada con plenitud, ¿no? Se ve la voluntad de poder sobre todo en Nietzsche dirá, todo es, como decíamos hace un ratito, todo es voluntad de poder. Cada uno de nosotros, lo sepamos o no lo sepamos, nos movemos a partir de nuestra voluntad de poder. Y nuestra voluntad de poder no es una voluntad que quiere poder, es una voluntad de poder, en otros términos sería de poder hacer, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiere la voluntad? La voluntad lo que quiere es a sí misma, va a decir Nietzsche después, ¿no? La voluntad lo que quiere es que lo que quiere la voluntad suceda. Entonces, el ejemplo que más claro lo ve Nietzsche es como en el matrimonio. Nietzsche dice, en el matrimonio hay dos personas, dos voluntades de poder disputando, ¿no? Uno puede ceder todo el espacio de su voluntad de poder al otro y uno someterse a la esclavitud, si se quiere. Ahora, lo cierto es que en esa esclavitud, incluso a la que se somete voluntariamente un sujeto en el matrimonio,
queda latente la voluntad de poder y siempre va a haber una pelea, una disputa, siempre entre esas dos voluntades. Puede ser que uno se aplaque a sí mismo, pero si uno no se cohíbe, si uno no se limita, si uno es lo que quiere ser, y si uno quiere ser lo que es, digamos, la voluntad de poder tiene que emerger y tiene que disputar. Todos los hombres vivimos signados por nuestra voluntad de poder, todos los hombres, va a decir Nietzsche, queremos mandar, ningún hombre quiere obedecer, y todos los hombres, incluso los esclavos, van a pretender convertirse en amos. La voluntad de poder no la define Nietzsche nunca mucho más allá de eso. Lo que sí dice Nietzsche es que, lo que sí queda claro, por lo menos después del libro, es que el superhombre va a ser yo diría una pura voluntad de poder, una ilimitada voluntad de poder. El superhombre va a ser la voluntad de poder de ese hombre sin ninguna cohibición, sin estar cohibida por nada, ¿no? Va a ser pura pulsión de poder. La voluntad de poder tiene mucho que ver con la pulsión de vida también, ¿no? Piensen que, yo lo pongo en el apunte, es muy difícil pensar en la voluntad en Nietzsche, la voluntad de poder en Nietzsche, y no hacer una referencia a la voluntad en Schopenhauer, con lo importante que era la voluntad de Schopenhauer para Nietzsche, ¿no? Lo cierto es que no tienen nada que ver. Lo único en el cual se pueden asemejar es que en los dos casos la voluntad de Schopenhauer y la voluntad de Nietzsche, de la voluntad de poder, tienen una pulsión fuerte de vida, ¿no? Las dos son voluntad de vida, pero fuera de eso, todo lo demás son, de hecho, la voluntad schopenhaueriana es muy metafísica y la voluntad de Nietzsche es muy psicológica, si se quiere, ¿no? Es la condición en la que el ser humano existe. El ser humano moderno, habría que ver, ¿no? Y avanzar un poco más en el estudio sobre ese tema para ver si Nietzsche creía que la voluntad de poder era una condición presocial o precultural. Lo cierto es que en las condiciones en las que sí vivía Nietzsche veía la voluntad de poder en todos los puntos. No lo vamos a leer porque estamos muy sobre la hora, pero les voy a recomendar para que vean en el lugar donde, para mí, en el libro donde mejor trabaja el tema de la voluntad de poder en el Zaratustra, es en el discurso que se llama de la superación de sí mismo, que queda en el segundo libro también. A ver. Sí, de la superación de sí mismo. Queda en el segundo libro. En ese texto Nietzsche avanza bien sobre la voluntad de poder. A ver si leemos algunos. No vamos a leer todo, pero vamos a leer quizás algunos párrafos para que nos quede. Para que nos quede alguna idea, pero bueno, no, me parece que yo no soy muy amigo de leer, así como no soy muy amigo de escuchar música de canciones en canciones, sino que me gusta ir de discos a discos, porque hay una propuesta conceptual fuerte. Tampoco me gusta extrapolar frases, así que no lo voy a hacer ahora tampoco. Porque cuando uno agarra, por eso a veces nos tomamos un rato más, pero leemos el texto completo del discurso completo, porque hay un sentido en eso, ¿no? No tiene, sacar una frase, ponerle, es como agarrar canciones de muchos discos y hacer otra cosa, ¿no? Prefiero que lo lean, en todo caso que lo lean ustedes después cuando tengan un ratito. De la superación de sí mismo es el lugar donde me parece que mejor trata este tema. Más adelante va a ser un tema en el que vamos a volver en próximos libros porque es un tema que Nietzsche aborda de ahora en adelante con mayor fuerza. Y sí vamos a leer, vamos a meternos en el eterno retorno. Ya del eterno retorno hemos hablado bastante en el punto en la reunión que vivimos en la Galla Ciencia. Y a lo mejor, ya visto la hora, podríamos abrir la clase que viene con esta discusión, porque es una discusión que es un tema que es tan importante, de hecho es el tema más importante en Nietzsche, ¿no? Es el tema más importante, pero a la vez es el tema quizás más difícil de comprender, porque es un tema que si bien no es una cosa, las implicancias, digamos, y las consecuencias de este tema tienen ciertas repercusiones que a lo mejor no son tan fáciles de agarrar muy por arriba. Cuando uno escucha la hipótesis del eterno retorno suele parecer algo bastante sencillo en principio, pero cuando uno ve las dimensiones del eterno retorno, y lo que es más difícil para mí es comprender cuál era la dimensión real que Nietzsche le daba al eterno retorno, ¿no? Porque uno puede hacer sus propias interpretaciones de cómo eso funciona y cuáles son las dos dimensiones, digo, la dimensión ética y la dimensión física, pero lo cierto es que para Nietzsche el eterno retorno tenía una consecuencia tan importante que después de que Nietzsche tiene en enero del 81, en agosto del 81, después de que tiene ese momento de revelación, ese momento de epifanía,
Nietzsche decide empezar a estudiar leyes cosmológicas para poder justificar fácticamente la ley de su eterno retorno. Una de las cosas que nunca termina Nietzsche de explicar de explicar por qué sucedería de esa forma, lo hace sí con el tema de la voluntad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que no se puede explicar o lo que queda más complejo es que si todo va a repetirse para siempre, es muy difícil justificar que, lo dijimos también hace un tiempo, que va a ser tu misma voluntad la que va a encarnar luego en esa nueva situación. Porque es probable que si la materia es finita y el tiempo es infinito, no es probable, es matemáticamente cierto que todo se va a repetir infinita cantidad de veces. Ahora, lo que no podemos inferir por eso es que yo, Diego, supongamos que tengo algo como mi voluntad o mi espíritu o mi racionalidad que me hace ser quien soy yo y que lo más propio de mí no está dado por mi cuerpo, sino que está dado por cómo construyo las ideas a partir de la configuración neuronal que tengo, lo que se llama mi personalidad, etcétera. Que la tenemos, ¿no? Porque negarlo también, no necesitamos volvernos religiosos para ver que hay algo que es la individualidad, ¿no? Que nos hace a cada uno ser más o menos lo que somos y no nos unifica a todos. Ahora esta racionalidad, esta pulsión racional que me hace a mí ser yo mismo, va a encarnar dentro de, pongamos que el ciclo se repita cada, no sé, 2 millones de años, en 2 millones de años, ¿va a ser mi misma voluntad la que va a encarnar en eso o va a ser una voluntad nueva de un cuerpo nuevo que va a vivir la misma vida que estoy viviendo yo, pero con otra pulsión racional? Ese es el tema que a Nietzsche no le queda muy claro. No vamos a entrar ahora, ya estamos muy sobre la hora, no vamos a entrar a discutir el eterno retorno, lo podemos dejar para que en todo caso los primeros 15 de la reunión que viene vamos al eterno retorno para aclarar por lo menos estas dos dimensiones. Sí me interesa leer para cerrar también, un texto de Nietzsche, que es donde él habla del eterno retorno, ¿no? Que se llama De la visión y el enigma. Es el segundo discurso de la tercera parte del libro. Y dice así. Denme un segundito, quiero ver si esta es la parte, porque tiene muchas partes. En este momento Nietzsche se encuentra con el espíritu de la pesadez, que es un enano. La segunda parte de ese libro dice así, ¿no? Porque tiene varias partes también, y en la segunda es donde él presenta el eterno retorno, leo la primera parte por lo menos. Dice: piense que viene Zaratustra y Zaratustra se encuentra con un enano, ¿no? Y este enano representa para Zaratustra lo que es el espíritu de la pesadez, ¿no? Esto que detiene el crecimiento del superhombre, este espíritu que nos achancha, digamos, el espíritu no danzarín de Dionisio. Y dice así: alto, enano, dije, yo o tú, le propone la disrupción, o yo o vos. Pero yo soy el más fuerte de los dos. Tú no conoces mi pensamiento abismal. Ese no podría soportarlo, le dicen. El pensamiento abismal es el pensamiento del eterno retorno. Entonces ocurrió algo que me dejó más ligero, pues el enano saltó de mi hombro, el curioso, y se puso en cuclillas sobre una piedra delante de mí. Cabalmente, allí donde nos habíamos detenido, había un portón. Y Nietzsche le explica al enano lo que es el eterno retorno usando la parábola del portón, ¿no? Y el portón, como el portón está en el medio y hay un camino que llega y un camino que se va del portón, ¿no? Dice: mire ese portón, enano, seguí diciendo, tiene dos caras, dos caminos convergen aquí, nadie los ha recorrido aún hasta su final. Esa larga calle hacia atrás dura una eternidad, y esa larga calle hacia adelante es otra eternidad. Se contraponen esos caminos, chocan derechamente de cabeza, y aquí, en este portón, es donde convergen. Este portón es el instante. Es lo que dice Nietzsche, dice. El nombre del portón está escrito arriba, instante. Pero si alguien recorriese uno de ellos cada vez y cada vez más lejos, ¿crees tú, enano, que esos caminos se contradicen eternamente? Todas las cosas derechas mienten, murmuró con desprecio el enano. Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo. Eso dice el enano. Tú, espíritu de la pesadez, dije encolerizándome, no tomes las cosas tan a la ligera, o te dejo en cuclillas aquí donde te encuentras, cojitranco, y yo te he subido hasta aquí.
Mira, continúe diciendo, este instante. Desde este portón llamado instante corre hacia atrás una larga calle, eterna. A nuestras espaldas yace una eternidad. Cada una de las cosas que pueden correr, ¿no tendrían que haber corrido ya alguna vez esa calle? Cada una de las cosas que pueden ocurrir, ¿no tendría que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez? Y si todo ha existido ya, ¿qué piensas tú, enano, de este instante? ¿No tendría también este portón que haber existido ya? ¿Y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras? Por lo tanto, incluso a mí mismo, pues cada una de las cosas que pueden correr, también por esa larga calle hacia adelante tienen que volver a correr una vez más. Y esa araña que se arrastra con lentitud a la luz de la luna, y esa misma luz de la luna y tú y yo, cuchicheando a ambos junto a este portón, cuchicheando de cosas eternas, ¿no tenemos todos nosotros que haber existido ya? Y venir de nuevo y correr por aquella calle hacia adelante, delante de nosotros, por esa larga, horrenda calle, ¿no tenemos que retornar eternamente? Bueno, eso, me parece que eso es como lo central del- lo central del discurso. A mí cada vez que leo a Nietzsche me resulta muy maravilloso cómo escribe, ¿no? Cómo tiene la capacidad para haber desarrollado la obra que desarrolló a partir de la forma de escritura que escribió. Yo que seguramente algunos de ustedes también si están interesados en filosofía, pero yo que he leído mucha filosofía, que me dedico a leer filosofía y a escribir filosofía, no he encontrado nunca un pensador que pudiera expresar sus ideas de la forma literaria, poética, metafórica en la que Nietzsche lo hace en este libro. Y que sea a la vez un libro tan respetado por toda la tradición filosófica, ¿no? Estando a favor o estando en contra, lograr escribir, porque escribir filosofía en sí mismo no es sencillo tampoco, pero es mucho más sencillo escribirla cuando uno tiene una idea y lo que quiere hacer es expresar esa idea con las palabras que tiene. Nietzsche ha hecho el sacrificio, el juego, el ejercicio de escribir ideas muy complejas de una forma muy, dándole demasiado vuelo a lo estético. Veamos también que, más allá de que Nietzsche, ese es el lugar donde con mayor claridad presenta la idea del eterno retorno, Nietzsche nunca argumenta el eterno retorno. La única argumentación que va a dar Nietzsche del eterno retorno es una argumentación cosmológica, ¿no? Que es la que decimos siempre nosotros acá, que es materia finita con tiempo infinito, se da todas las posibilidades de combinación tienen que repetirse eternamente. Pero hay ciertos elementos del eterno retorno que Nietzsche nunca explica. Porque lo cierto es que si todas las cosas van a repetirse eternamente en función de una probabilidad de configuración de la materia y el tiempo, lo cierto es que todas las cosas que pasaron, pero las que no pasaron también van a suceder eternamente, ¿no? Yo en este momento agarro esta botella, ¿no? Y esta botella la tengo en mi mano y no la suelto. Y ahora la deposito nuevamente en la mesa. Ese es un acontecimiento que va a suceder para Nietzsche eternamente. Pero también es cierto que tendría que poder pasar que yo esta botella, en vez de haberla depositado sobre la mesa, la revolee contra la pared. Ese acontecimiento, que es una probabilidad de la física también, que está dentro del marco probabilístico de materia finita, tiempo infinito, tendría que pasar. Por lo tanto, si fuera así, no sería ya importante la decisión que yo voy a tomar en cada uno de los instantes, porque no solo esa decisión se va a repetir infinitamente, sino todas las otras decisiones que yo no estoy tomando y que en otra configuración de materia sí voy a tomar, tienen que darse infinitamente. ¿Por qué es tan importante la decisión para Nietzsche? Porque en ese punto entra a jugar la voluntad de poder, ¿no? No la voluntad de poder, sino la voluntad más en términos puros. El hecho de que yo decida ahora depositar la botella en la mesa y no revolearla, para Nietzsche es un indicador de que eternamente yo voy a decidir siempre lo mismo. Entonces ya no es solo una configuración de materia y tiempo, sino que además se le tiene que sumar a esa configuración el elemento central de mi decisión en ese momento. Por eso las decisiones se vuelven tan importantes para Nietzsche. No, por, no porque todas las cosas vayan a repetirse siempre, sino que finalmente lo que termina haciendo mi decisión y mi voluntad es decidir cuáles son las cosas que se van a repetir para siempre. Ahora viene, en un rato va a venir mi hija y yo cuando venga la voy a abrazar y le voy a dar un beso. Yo podría tomar esa decisión o en vez de hacer eso podría insultarla e irme, ¿no? ¿Por qué es importante la decisión? Porque la decisión que yo tome ahora de saludarla con un beso o de insultarla e irme va a ser lo que va a determinar que cada vez
durante todo el resto de la eternidad, cada vez que mi hija entre este día por esa puerta, vaya a pasar lo mismo. Y no vayan a pasar todas las cosas posibles. No sé si se entiende la diferencia. Bueno. Mm, sí, 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 yo la entiendo. Aunque, o sea, en ese aspecto sí, me hagas como mucha curiosidad esa decisión que toma Nietzsche a la vez, ¿no? Hablando de decisiones, es como yo elijo creer que lo que yo haga en el instante, ahí estando en ese portón, va a repetirse siempre. Pero, pero exacto, siendo el tiempo infinito, no habría cabida para todas las posibilidades y las combinaciones posibles. O sea, también es lógico, me parece que también es muy lógico. Tal cual, pero has dado en el blanco, es lo que traté de decir yo también recién. Si, si va a pasar una de las decisiones, en realidad lo lógico sería que todas las combinaciones posibles terminen también sucediendo. Que yo esté acá, que yo no esté, que yo me vaya, que yo me quede. Pero lo que va a hacer que no se sucedan todas y que se suceda una sola de esas para siempre es que vos en este momento estás decidiendo lo que estás decidiendo. Vos ahora estás viviendo, participando de esta reunión. Vos podrías estar haciendo otra cosa. ¿Por qué Nietzsche va a decir, vos vas a participar en esta reunión para siempre y no vas a hacer en una realidad vas a participar en la reunión, en otra vas a estar en otro lado, en otra vas a estar en otro lado, en otro vas a estar muerto, en otro vas a estar haciendo otra cosa? Lo que va a hacer que sea esta la vida que se repita siempre y no cualquier otra posibilidad es que vos estás viviendo la vida que vos decidís. Y vos, dentro de cuando el ciclo este se acabe y empiece otro nuevo ciclo, tu voluntad va a decidir lo mismo que estás decidiendo ahora, que es estar en este momento haciendo esto. Y en el nuevo ciclo tu voluntad va a decidir lo mismo, porque en realidad estamos atados a las decisiones que tomamos. Porque si no, es cierto lo que decís vos, pero si fuera así como decís, que todas las cosas se van a repetir, todas las posibilidades van a sucederse, lo que pasaría es que la decisión no tiene importancia. Porque vos tomás una decisión en esta vida, pero a lo mejor en otro ciclo estás haciendo otra cosa y en otro ciclo estás haciendo otra. Lo fuerte de Nietzsche es que tu decisión condena, configura tu eternidad. Por eso es tan importante tomar una decisión. Y no es tan importante en términos físicos. No importa si esto realmente sucede. De hecho, ya sabemos que el tiempo no es infinito. No importa si vos tomás una decisión y se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Lo que importa para Nietzsche, y el mensaje fuerte del eterno retorno es que vos vivas como si fuera de esa forma. Vos ya no tenés que tomar una decisión por tu instante o solo por tu vida. Tenés que estar dispuesto a vivir infinitas veces todas las decisiones que tomaste. Por eso, en el aforismo de la Gaia Ciencia, donde Nietzsche presenta el eterno retorno, se llama la carga más pesada. Y ahí cuenta que, dice, imagínate que se te aparece un demonio y te dice, la vida que estás viviendo la vas a repetir infinitas veces. ¿Vos qué haces? ¿Vos saltás de alegría porque estás viviendo la vida que querés y estás de acuerdo con que se repite infinitas veces? ¿O te pones colérico de bronca y decís, la puta, estoy viviendo una vida de mierda y voy a vivir una vida de mierda infinitas veces? Lo fuerte está en la dimensión ética del eterno retorno, no en la dimensión física. ¿Mm? Sí, 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 entiendo completamente esa decisión. Como, al final es para, pienso yo, darse importancia a sí mismo. O sea, como no en un acto egoísta, sino en el acto de la simple existencia, ¿no? Como, o sea, existo y puedo tomar decisiones, pues ya. Nada más esos factores lo hacen de una manera, yo creo que infinitamente importante. Sí, claro, pero aparte, Nietzsche, lo que yo rescato mucho siempre de esta hipótesis es que muchos filósofos, sobre todo Heidegger, pero muchos además, lo que hacen cuando corren a Dios de la ecuación, o lo matan como lo mató Nietzsche, o lo sacan directamente de la ecuación, lo que dicen es, bueno, sin Dios y sin la eternidad, vos tenés que vivir tu vida decidiéndola vos, porque además es una sola vida. Entonces vos después de esta vida, o sea, vos vas a vivir esta vida, te vas a morir y ya no hay más nada. No tenés trascendencia, no tenés infinidad, no tenés nada. Entonces tu vida toma otra dimensión, porque ya es una sola vida, es corta, lo que vas a hacer lo vas a hacer ahora y después no lo vas a hacer nunca más. Entonces tu vida se vuelve más importante, tus decisiones se vuelven más importantes. Nietzsche da un paso más adelante todavía, porque te dice, no hay Dios. Y no solo que tu vida vas a vivirla esta vez, sino que cada decisión tenés que estar dispuesto a tolerarla una y otra y otra y otra vez por toda la eternidad. Cada insulto que diste, cada abrazo que diste, cada vez que todas las cosas que hiciste, todo. Cada vez que dormiste de más, cada vez que trataste mal a alguien, cada vez que alguien te trató mal a vos, cada vez que bajaste la cabeza cuando alguien te ofendía.
cada vez que le pegaste a alguien cuando alguien te ofendía, todo eso va a repetirse para siempre. Sí, sí, sabe que yo veo o sea, como lo bello en el hecho de que si uno, pues uno no puede mirar hacia adelante, no hacia el futuro, pero cuando uno mira hacia atrás, eso, o sea, se vuelve pues como eterno en nuestra finitud, en nuestra vida, o sea, lo que uno hizo, ya lo hizo y así se va a quedar, o sea, usted no puede volverse y, uy, no, la cagué y cambiar las cosas, ya así se va a quedar para el resto de su vida, entonces pienso que eso, o sea, tiene como mucho que ver, ¿no? Y no, o sea, dentro de lo poético es muy bello porque es como eso, darse la importancia última, darse una importancia grandísima en ese, si se quiere, en ese paso, en ese puente hacia el superhombre, pienso yo. Y una anotación chiquita que le iba a hacer, profe, y que hace un rato dijo como si en 2 millones de años se repite este ciclo. Y nada, imagínese, la Tierra tiene 4.700 millones de años de su evolución. Entonces, desde el nacimiento del universo, más o menos 13.500 millones de años. Entonces, el ciclo debe ser muchísimo más largo, creo Sí, yo. sí. Por lo menos 13.500 millones de años de partir de ahí. Pero sí, sin duda. Bueno, pero Nietzsche cree que eso va a suceder en términos factivos, ¿no? Pero bueno, ya se nos pasó un poco la hora. Si les parece, cortamos acá y ya en todo caso el lunes que viene largamos con una pequeña introducción sobre el eterno retorno para ver si queda claro, que es la idea que tiene que quedar clara siempre, y avanzamos con los libros ya. Ni tengo listo, a ver qué nos toca para la clase que viene. Me parece que la genealogía de la moral, un libro también maravilloso. Pero bueno, dejaremos acá y en todo caso nos estamos encontrando el lunes. Yo mañana o pasado subo la grabación para que la puedan revisar y les paso los libros y un poquito más adelante les paso el apunte. ¿Estamos de acuerdo? Listo, vale, profe, muchas gracias y feliz noche, que descanse. Bueno, gracias para todos también. Feliz noche y que descansen.